cliente nos marcaba parámetros de desempeño del motor. Nosotros diseñábamos los pistones, fabricábamos prototipos, los montábamos, ¿sí? En pruebas fallaban las piezas y ahora había que analizar las piezas en los talleres de metalurgia para darte cuenta de que el problema era la microestructura, pero no era un problema de composición química, era un proceso ahora más bien era una situación de cómo se estaba enfriando el pistón dentro de los moldes, por ejemplo. Ok. Entonces hubo esfuerzos muy fuertes para trabajar la parte del enfriamiento en los moldes y tuvimos que aprender muchísimo ahí. Me tenía un compañero, Roberto, un maestro en metalurgia, y él se metía a esa parte y ahí tenía yo que interactuar con él porque pues teníamos problemas de que salían defectos en la fundición, pero al final los pudimos rastrear a temas de el flujo del agua dentro de los moldes. O sea, la presión en la tubería del agua no estaba siendo la adecuada para que el molde enfriara adecuadamente. Entonces, Sí. ya cuando tú te enfrentas al sistema de la automotriz, te das cuenta de que aunque tú eres muy bueno en otros giros, no es lo mismo. Las tolerancias son diferentes, los requerimientos y todo eso. Entonces, esta empresa empieza a hacer el esfuerzo por entrar en ese mercado, pero una de las cosas que hicieron fue que pues tenían un montón de inspectores y llegó un momento en el que tenían 2 inspectores por cada colaborador que estaba en manufactura para que las Órale. piezas salieran bien. Y eso era costosísimo, costosísimo. Claro. Entonces, el gerente entonces de la planta me dice Luis, mira, me dijeron que tú vienes de esta parte, que te dedicas, yo ya estaba ahí trabajando parte de capacitación, y me dicen, necesito sensibilizar a la gente de las líneas de producción de que no va por ahí, que ellos tienen que asumir la responsabilidad de hacer las cosas de acuerdo a los estándares, de acuerdo a los procedimientos, de llenar los formatos y todo eso. Dice, ¿cómo le hacemos? Y ahí fue cuando se me ocurrió hacer un taller que se llama simulación de procesos. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a otra entrevista. Sus servidores de Linkai Ketsu, Edgar Gómez y Zacariel Silva. Y pues el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, igual que en nuestra primera entrevista. Pues el día de hoy está con nosotros Luis Iturriaga. Él cuenta con más de 25 años de experiencia ayudando pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto del sector industrial como del sector de servicios, ayudando en temas de gestión de calidad y habilidades gerenciales. Además, es miembro y presidente de la ASQ, American Society for Quality, de la sección Ciudad de México. Luis, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes por ahí. Gracias por la invitación. Aquí andamos, aquí andamos. No, pues gracias a ti por aceptar aquí la entrevista con nosotros. Bueno, Luis, como comentábamos, digo, ya te presentamos un poquito, conocemos un poco de ti. Eh, Platícanos un poquito, Luis, ¿cuál es tu, tu formación? ¿Dónde estás actualmente? Estás en Veracruz, ¿verdad? Así es, así es. Ok, sí, bueno, pues yo soy de formación, soy ingeniero mecánico y eléctrico. Sí, soy egresado de la Universidad Iberoamericana ya hace muchos años. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de iniciarme en mis experiencias profesionales. Después de salir de la universidad, por ahí tuve la oportunidad de trabajar en un grupo industrial que se dedicaba en aquel entonces a la fabricación de autopartes. Y ahí estuve trabajando un buen rato en ese lugar, en temas de manufactura, de diseño y hasta llegar a la gerencia de ingeniería. Y ya más adelante, por razones personales y todo eso, mi esposo y yo nos venimos aquí al puerto de Veracruz y aquí inicio a apoyar empresas, sobre todo con la implementación de los sistemas de gestión de calidad del ISO 9000. Y así es como me voy llevando y ya después evolucionamos un poquito más también al desarrollo gerencial y directivo. Ahora sí, ese es el resumen rápido, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, tú iniciaste, tú eres de Ciudad de México, comentabas, y posteriormente te Sí, vas a Veracruz ya por... exactamente. Yo allá empiezo en el Valle de México y te digo, empiezo en una empresa, no sé si la conozcan, bueno, ya cambió de nombre. En aquel entonces se llamaba Grupo Desk, ahora se llama Grupo Cuo. Y en aquel entonces Grupo Desk tenía varias divisiones, Grupo Industrial Resistol, lo que era alimentos, y tenía una división de autopartes en la que está Spicer, en la que está también otra cosa que se llaman los rines, Hayes Wheels,
y también está la parte de componentes automotrices, que era lo que se llamaba Grupo Unico. Y dentro del Grupo Unico estaba pues la empresa en la que yo trabajé, que se llamaba, en aquel entonces se llamaba Morinza, ¿sí? Que se dedicaba a la fabricación de pistones de aluminio. Y nosotros hacíamos, digo, había diferentes empresas que hacían pistones, pernos, válvulas, todo lo que tenía que ver con motores, lo que hacía un grupo Unico. Y estaba Grupo Unic, que ya tenía otras empresas, como por ejemplo PEMSA, que hace las cajas de las pickups. En aquel entonces hacía el prensado de las cajas de los pickups, y Belcon, que hace flechas de velocidad constante para los vehículos de transmisión delantera. Entonces, todo eso era lo que era el Grupo Unic, pero digamos, dentro de nuestro grupo, pues estaban otras empresas de Grupo Spicer, estaba todo lo que eran forjas Spicer y todo lo que tenía que ver componentes de tren, ya lo que es no lo que es motor, sino lo que era tren motriz. Y también estaba, por ejemplo, Tremec, es una empresa que estaba ahí en Querétaro, que se dedicaba a la fabricación de cajas de velocidad. Entonces, todo eso era parte del grupo en el que yo me formé, y yo empiezo en un programa que se llama Profesionistas Base, o se llamaba en aquel entonces en el grupo Profesionistas Base, donde seleccionan gente de diferentes extractos y nos preparan en un programa de 6 meses, muy intensivo, porque nosotros trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días, 12 de horas. lunes a sábado, y ahí nos fueron entrenando, y ahí fue donde tuve mi primer contacto con el tema de la calidad, porque a nosotros en aquel entonces, y te estoy hablando ya casi como de 27 años, nos formaron en lo que era el QS 9000. El QS 9000, que hoy es lo que se conoce como el TS 16949, ¿no? Que ya se separó La IATF, ¿no? exactamente, que ya antes estaban todos mezclados con la ISO, pero en aquel entonces se llamaba el QS 9000, y en aquel entonces a nosotros nos formaron, de los primeros en el grupo que nos formaban en el tema, porque la intención que tenía el grupo era que nosotros íbamos, después de graduarnos del programa, íbamos a diferentes fábricas, y la idea era que nosotros ayudáramos a la implementación de aquel incipiente sistema QS 9000, que estaba basado en la ISO 94, en la ISO 9094. Y bueno, el QS 9000, como les digo, es una bonita experiencia, porque es como un ISO 9000 con esteroides, ¿no? Porque tienes que ver todo lo de planeación avanzada de la calidad, lo de sistema de medición, lo de liberación de partes para producción, toda la parte que tiene que ver con planes de control, AMEF. Entonces, fue una buena experiencia. Y bueno, yo entro a trabajar como coordinador de manufactura en las líneas de maquinado de pistones de línea de repuesto, porque nosotros hacíamos dos tipos: hacíamos repuesto de pistones de gasolina, y hacíamos repuestos y equipo original de diésel. Entonces, nosotros empezamos ahí, y entonces ahí me tocó hacer una serie de cosas. Recuerdo que lo primero que me tocó como coordinador de manufactura fue un proyecto. En aquel entonces no nos metieron el tema de manufactura esbelta, sino que nos metieron el sistema de General Motors. Y General Motors tenía por ahí varias cosas, y una de las cosas que tenía era una cosa que le llamaban parrillas de productividad. Y en esas parrillas de productividad, bueno, pues había que medir tiempos y todo lo demás que sucedía en la operación, y a mí me tocó en las líneas medir esos tiempos, y una de las cosas que salió fue el tiempo de cambio de modelo, muy largo. Entonces, uno de mis primeros proyectos fue implementar algunos principios de SMED, de cambio rápido de modelo, en esas líneas, porque lo que sucedía es que los pistones, si ustedes los conocen, ya ven que es como un cilindrito y donde están las ranuras donde van los anillos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaban ya las piezas de la fundición a la línea de maquinado, se montaban, se hacían los maquinados iniciales, y luego se tenía que hacer el ranurado. Pero la preparación, había un cartucho donde se montaban las cuchillas para hacer las ranuras, todas de un golpe, pero esta preparación de ese cartucho se hacía en la línea. Entonces tomaba muchísimo tiempo, porque el operador llegaba, montaba el cartucho, agarraba una pieza, ajustaba, hacía un maquinado, le salía mal, volvía a ajustar, le hacía otro maquinado, ya estaban hasta que les quedaba, ¿no? Manual, Entonces, completamente manual, ¿verdad? exacto, cuando había un cambio de modelo era muy manual en aquel entonces, las máquinas, y entonces era muy manual y tomaba mucho tiempo. Entonces, ya en base a los principios que había yo entendido por ahí, me acuerdo que compré un libro que se llamaba Manufactura de Clase Mundial o algo así, por ahí
un librito azul, y ahí fue donde leí las primeras cosas de todo esto de lo que estaban haciendo los japoneses. Y con eso me fui a la línea y lo que hicimos fue ir a hablar con el almacén de herramientas. Y le dijimos, oye, almacén de herramientas, ¿y si tú premontas las cuchillas en el cartucho? No, pues sí, si quieren, pero pues vamos a necesitar un dispositivo y necesitaríamos, ellos tenían micrómetros y todo lo demás y tenían los diales con entonces se hizo un dispositivo, ellos montaban ahí, tenían la especificación del plano, montaban y ya cuando le cambio de modelo le daban el cartucho Armado. precalibrado, por así decirlo, al operador y ese fue mi primer proyecto, ¿no? El que logramos bajar por ahí el tiempo de... Tiempos. ¿Cuánto era el tiempo, Luis? ¿Te recuerdas Híjole, cuánto no, era? Ya hace te va- muchos años, ¿no? mi memoria te va a fallar ahorita ya después de tantos años, ya casi 30. Este, pero sí, o sea, pasamos de un tiempo considerable, se bajó una parte interesante del tiempo, ¿no? De hecho, cuando ya estaba en el grupo, a mí me tocó ver una cosa. El caso de SMED más fuerte que me tocó ver fue en esta planta, nos llevaron a hacer una visita a esta planta PEMSA. PEMSA tiene unas prensas que imagínense una casita de Infonavit de 2 pisos, así de ese tamaño son las prensas. Entonces ellos meten unas placas gigantes donde bajan y van conformando las diferentes partes de la caja de la pickup. Ok. Y me acuerdo que nos pasaron unos videos en donde ellos hacían el cambio de modelo y tomaba días. Y después de haber hecho ya el SMED, tardaban menos de 10 minutos. Desde que salía la última pieza hasta que salía Hasta la la primera primera. liberada ya por el área de calidad. Una cosa Ah, impresionante. Ahí fue donde me tocó ver ese tipo de mejoras así drásticas. Acá no fue tan drástica porque la verdad no nos tardábamos tanto. Son piezas pequeñas en ujú. comparación. Pero sí, o sea, debemos haber pasado de varias horas a menos de media hora, ¿no? Tal vez, por el simple hecho de que ya el operador no tenía que ajustar la pieza en, Sí, en, en la claro. línea, ¿no? Fíjate, digo, a pesar de que sigo mucho tus publicaciones, tus videos y todo, no sabía que ya habías tenido un poco de relación ahí con temas de cambios rápidos de modelo. Muy interesante. Sí, pues esa fue mi primera experiencia ahí en ese tema, porque nosotros cuando nos dan la formación, pues era para QS 9000 y QS 9000 nos dieron dos cosas, el sistema de General Motors y el QS 9000, ¿no? Ok. Ya después de estar ahí un rato en manufactura, haciendo otros pequeños proyectos, surge la oportunidad dentro de la empresa para que unos compañeros y yo, que habíamos estado en este programa de formación, eh, por andar ahí de revoltosos, nos asignaron la implementación del sistema de gestión de calidad. Mm. Y te digo revoltosos porque nosotros cuando llegamos, empezamos a escuchar, nos jalaban los gerentes, decían, a ver, ustedes que tomaron el curso, ¿no? Ya sabes, como los memes, a ver, hijito, tú que estudiaste esto, vea esto, así nos decían, a ver, ustedes que fueron al curso, vengan a la Vénganse junta, para ¿no? acá. Y nosotros empezamos a ver, y esto es algo común en muchas empresas, empezamos a ver que pues reportaban avances acá muy, muy buenos, ¿no? O sea, nosotros ya estábamos como para certificarnos y me acuerdo que había un programa, creo que eso habrá sido, nosotros entramos después del programa, debemos de haber entrado por ahí de marzo, abril, mayo, y ya se supone que para junio, julio estaba la certificación. Y nosotros pues, veníamos recién egresados, pero habíamos tomado el programa y nos habían explicado todo lo que implicaba y nosotros volteamos a ver y oye, pero pues falta esto y falta esto. Faltan El, muchas el cosas. QS 9000, a diferencia del ISO 9000 por los manuales de la IAG es muy prescriptivo, ¿no? Entonces te pide ciertas cosas muy específicas, que si el plan de control, que si el AMEF, que si el El MSA, MSA, exacto. todo lo que te pide la planeación avanzada de la calidad, pues es bastante prescriptivo, ¿no? Tiene su flexibilidad, pero es más prescriptivo que el ISO, que nada más te dice, pues ten algo, ¿no? Así es. Entonces nosotros empezamos a ver como que no había nada y bueno, empezamos de repente ahí a levantar la mano, oigan, pero es que falta un montón y falta esto y bueno, nos tiraron a locos y me acuerdo. Y en una junta, ya después resultó que pues llegó junio y nada, julio y nada, agosto, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre explotó la bomba, ¿no? Todavía me acuerdo porque ese día también nos dijeron, a ver, ustedes que saben, vengan para acá. Y ahí en la junta se armó todo un relajo porque nosotros, y esas son experiencias de planta, ¿no? Un compañero y yo hicimos una carta al gerente general en nuestra inexperiencia recién salidos de la universidad. Entonces hicimos una carta, nos sentimos así bien valientes, nos armamos de valor. Hicimos una carta al gerente general donde le dijimos que no se iba a poder en junio, ¿no? Porque faltaban mil cosas y le pusimos un marco de tiempo y un plan y todo eso.
nos regañaron, nos refundieron ahí atrás de la planta, Híjole. pero ya en diciembre nos volvieron a llamar. Y entonces, recuerdo que pues hubo ahí tensiones entre los gerentes y la gerencia general, y dijo, bueno, que nadie se dio cuenta que no estábamos avanzando, y me acuerdo que nosotros todavía seguíamos ahí jóvenes Bien. y revoltosos, y dijimos, no, ¿sabes qué? Es que sí, nosotros les dijimos, mandamos una carta. Y bueno, al final rescatan la carta, se dieron cuenta de que efectivamente nosotros habíamos dicho que no estábamos para esto. Claro. Y nos asignan, entonces ahora nuestro premio fue, pues ahora ustedes se encargan de todo el proyecto, ¿no? Y estamos hablando de una empresa de 600 personas con una operación de fundición, una operación de maquinado, áreas de ingeniería, calidad, sistemas, compras, todo, ¿no? Sindicato, todo. Entonces nos avientan la bomba y ahí empezamos, formamos un equipo multidisciplinario muy interesante con gente de fundición, con gente de maquinado, con gente de calidad. Y empezamos a trabajar y ahí fue donde yo me fogueo en la parte de los sistemas de gestión de calidad, porque tuvimos que echar a andar todo el sistema de gestión de calidad y bueno, pues toda la experiencia que implica pues trabajar con las áreas financieras, contables, recursos humanos, almacenes, mantenimiento, todo eso. Ahí es donde yo me meto de lleno a lo que es esto de los sistemas de gestión de calidad, ¿no? Esa fue como nuestra experiencia. Ahí fue donde te empezaste a empapar de todo lo... De todísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, y sucedió otra cosa. En aquel entonces había una consigna de la gerencia general, y es que teníamos que, no sé si conozcan la historia de la ISO 9000, pero hoy nada más existe la ISO 9001. En aquel entonces existía la ISO 9001, la 9002, la 9003, y la 9002 era para empresas que no tenían diseño, y la 9001 era para empresas que tenían diseño. Hoy la norma incluye todo, ¿no? Ok. Entonces, la mayoría de las empresas en aquel entonces optaban por la 9002 porque pues nadie quería el diseño. O sea, el requerimiento de diseño en la norma ISO 9000 es muy fuerte y en la QS 9000 pues todavía más, ¿no? Entonces tienes que cumplir con todo eso y estamos hablando de que pues todo lo que te pide la PQP, ¿no? Que tienes que desde detectar las necesidades del cliente, hacer el desarrollo, pruebas piloto, liberar los pilotos y luego diseñar la línea de manufactura de prototipos, liberar prototipos y ya después pasar la aprobación con el cliente en pruebas de campo y si la pieza sale bien, entonces ya te autoriza el cliente y entonces ahora empiezas a diseñar todo el proceso de manufactura en serie, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucede, porque yo cuando hice mi tesis la hice sobre diseño de mecanismos asistido por computadora. Entonces, a mí, yo después de que estoy en coordinación de manufactura, acabo como ingeniero de diseño. Y en ingeniero de diseño empiezo a trabajar todo eso. Y entonces me asignan la parte de darle cumplimiento al elemento de diseño de la norma, ¿no? Para cumplir con la norma. Y entonces ahí es donde yo me meto ahora, pero al manual de la PQP y a lo del PPAP, que es la parte de aprobación de liberación de partes, y el APQP, me meto de lleno completamente a esa parte. Y ahora no solo eso, sino que además, oye jefe, pues no tenemos recursos para esto, pues consíguelos. Oye, que nos falta esto. Entonces me tocó rediseñar el área. Ya después de ahí paso a la gerencia de ingeniería más adelante, donde ya tengo que rediseñar el área, contratar ingenieros de diseño, conseguir equipos de cómputo y hacer la implementación de toda la infraestructura para cumplir con el diseño, porque teníamos proyectos ya que implicaban diseño con diferentes empresas que fabricaban motores y necesitábamos soportar toda esa parte, ¿no? Entonces ahí ya me meto, pero ahora la parte del aseguramiento de la calidad en el proceso del diseño de componentes, ¿no? Sí, desde el diseño. Oye, Ahora, y el haber estado en el área de manufactura, ya en los procesos de fabricación, te ayudó para tener una visión más completa ya en el área de diseño. Sí, completamente, porque tienes que entender, o sea, es muy difícil hacer diseño sin entender bien el proceso de manufactura, ¿no? Y te digo, yo quería hacer diseño, pero como me fueron llevando las cosas, acabé gestionando el diseño. Claro. el Sí, diseño, sí. no haciendo el diseño, o sea, yo era encargado de la gente que hacía el diseño. Nosotros conseguimos unos ingenieros muy competentes, con maestría y todo lo demás, en técnicas de estas de elementos finitos y pruebas y todo eso, y mi trabajo era
mi trabajo era gestionar el APQP. Ujú. Ese se volvió. Entonces yo tenía que ver con todas las áreas. Una de las cosas que tuvo el programa en el que nosotros entramos es que en esos 6 meses que les conté, nosotros tuvimos que hacer prácticas y tuvimos que hacer prácticas en todas las áreas. O sea, hicimos prácticas en manufactura, hicimos práctica en ingeniería, hicimos prácticas en recursos humanos, en almacenes, en mantenimiento. Entonces, cuando yo entro, yo ya tengo la visión completa de todo eso, ¿no? Mm. Y luego ya con lo del APQP, que tienes que involucrar a todo mundo, pues todavía más me sirve esa experiencia de haber estado en manufactura para irme a diseño, ¿sí? Y en diseño, bueno, pues ahora, porque nosotros teníamos retos, nosotros, el cliente nos marcaba parámetros de desempeño del motor, nosotros diseñábamos los pistones, fabricábamos prototipos, los montábamos, ¿sí? En pruebas fallaban las piezas y ahora había que analizar las piezas en los talleres de metalurgia para darte cuenta Claro. de que el problema era la microestructura, pero no era un problema de composición química, era un proceso ahora más bien era una situación de cómo se estaba enfriando el pistón dentro de los moldes, Mm. por ejemplo. Ok. Entonces hubo esfuerzos muy fuertes para trabajar la parte del enfriamiento en los moldes y tuvimos que aprender muchísimo ahí. Me tenía un compañero, Roberto, un maestro en metalurgia, y él se metía a esa parte y ahí tenía yo que interactuar con él porque pues teníamos problemas de que salían defectos en la fundición, pero al final los pudimos rastrear a temas de el flujo del agua dentro de los moldes. O sea, la presión en la tubería del agua no Ok. estaba siendo la adecuada para que el molde enfriara adecuadamente. Es uno de los muchos situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, obviamente, la microestructura no salía con las características requeridas y las piezas fallaban en campo por eso. O bueno, no en campo, en las pruebas, ¿no? En Porque las ni pruebas. siquiera habíamos llegado a la etapa de aprobación. Sí, Y eso claro. era en fundición. Y luego del lado del maquinado, pues estaba el tema, por ejemplo, de lograr los acabados en las piezas. Los pistones, si alguna vez han visto uno, tienen unos acabados muy finos. Y Sí. esos acabados requieren máquinas muy especializadas. Recuerdo que en aquellos entonces nosotros tuvimos que mandar como empresa a diseñar máquinas a Japón. O sea, se le daban las especificaciones, no recuerdo bien cuál era la marca de la máquina, pero los ingenieros de manufactura tuvieron que viajar a Japón. Bueno, nosotros le damos especificaciones a Japón, le decíamos, queremos una máquina que haga el abarrilado. Si tú ves un pistón parece cilíndrico, pero en realidad Mm. trae un como abarrilado, ¿no? Ujú. Entonces, que solo lo puedes ver con un medidor de superficies. Entonces, las tolerancias eran tan estrictas para los motores y todo lo demás que se mandaron diseñar máquinas, se mandaron construir en Japón y nuestra gente iba a Japón a liberar las máquinas en términos de que la máquina fuera capaz de hacer los acabados que requeríamos para luego embarcarla a México. Y acá ya se montaban y todo eso, y ahora venía el proceso de libérate ahora, pero con El producto. CPKs y todo lo demás para que realmente la máquina pudiera sacar todo ese tipo de cosas. Entonces digo, haber conocido el proceso de manufactura de un lado y del otro es muy útil en el diseño, porque al final también tú dices, oye, yo necesito este acabado, sí, pero te dicen, oye, es que la máquina no lo da. Una cosa es que lo diga el plano y lo pide el cliente y otra cosa es que el equipo te pueda dar la tolerancia que tú estás requiriendo, ¿no? Entonces, ya Exacto. saben, ahí entran los temas de CP y CPK, donde dices, pues sí, la máquina, o sea, la variabilidad de la máquina es de este tamaño y la tolerancia es de este tamaño, pues entonces tienes CPKs de menos de uno y te metes en problemas, ¿no? Sí. Claro. Y a nosotros nos tocó reconstruir, o sea, ¿no? A mí no, pero dentro de los proyectos acabamos reconstruyendo equipos, ¿no? Mm. Porque para que se tuvieron que desmontar bancadas y volver a A preparar las montar. bancadas, cambiar valeros, hacer automatizaciones en las máquinas para que dieran las tolerancias, ¿no? Entonces va de la mano el diseño Sí, pero con la fíjate qué interesante, ¿no? Lo que comentas. En el programa en el que estuviste en diferentes áreas de la planta, ¿no? Ujú. ¿Cuántas, digo, a lo mejor me voy a adelantar la pregunta, pero no sé, a ti cuántas empresas te ha tocado que parte de su entrenamiento sea ese, ¿no? Que a la persona o a ciertas personas las tengan que pasar por diferentes áreas para poder brindarle una visión más completa, ¿no? Muy pocas, la verdad es que son programas muy especializados, ese que me tocó vivir y no me ha tocado verlo en otros lados. Sí me ha tocado ver que rotan gente, pero
no tan intensivamente, porque me ha tocado ver gente que rota de posición en las empresas, pero haz de cuenta que estás 4 años en un lugar y luego te vas 5 al otro y luego sí. Entonces, a lo mejor en el rango de 15 años, pues sí, pasaste por varias áreas, pero pues nosotros pasamos por todas en 6 meses, ¿no? Sí, claro. Entonces, es diferente, o sea, nosotros nos metieron así como el programa acelerado, ¿no? Intensivo. Y no todo mundo entraba a ese programa, era un programa muy, muy especial que tenía el grupo pues era una inversión, que esa es la cosa, o sea, las empresas invierten en su talento y estas son empresas que estaban acostumbradas, como les digo, nosotros, yo en ese programa nosotros fuimos creo que la generación 22 o 23, Mm, ¿sí? Y te estoy hablando que eso fue hace 25 o 27 años, ¿no? Entonces, para acá, pues ya debe haber habido otras veintitantas generaciones, ¿no? claro. Digo, esperemos Entonces, que hayan continuado, ¿no? sí, entonces, ese es el tema, ¿no? El que Sí, tenemos que creer que si quieres tener resultados, pues necesitas gente preparada, ¿no? claro. Y tienes que invertirle en eso, ¿no? Así es. Ahora, comenta Luis, estuviste en el área de coordinación de manufactura, estuviste en el área de ingeniería, gestionando ahí el equipo de ingeniería. ¿En qué momento, digo, ya habías tenido interacción con el sistema de calidad? ¿Al cuánto tiempo después de estar tú laborando decides, sabes qué? Mi pasión es irme por el lado de la consultoría, de la calidad. ¿Cuánto tiempo pasa para que tomes esa decisión? No es que pasara tiempo o algo así, sino que se dieron situaciones en la que la planta estaba en la Ciudad de México, en la zona de Vallejo, no sé si conozcan por ahí. Y bueno, el Valle de México tiene un problema. Desde aquel entonces ya teníamos el problema de los paros por la contingencia ambiental. Mm, Entonces, nuestra planta era una de las pocas del grupo que seguía dentro del Valle de México. Y como teníamos fundición y teníamos múltiples hornos de fundición, pequeños, ¿no? Porque hacíamos pistones, no eran hornos sí, gigantes, pero eran múltiples unidades de fundición. Cada vez que había una contingencia ambiental había que detener pues prácticamente el nosotros. 60% de la operación. Entonces eso volvía una situación muy incómoda para la operación, para los clientes, para la gente, para todos, ¿no? Entonces, eventualmente la empresa decide mudar las operaciones a otro estado. Entonces, a mí me toca, dentro de las cosas, ya como gerente, a mí me toca el cierre de la planta. O sea, Mm, nos toca hacer el cierre de las operaciones en la Ciudad de México para trasladarlas a provincia. Y en todo ese inter, yo me casé. Y en todo ese inter hubo situaciones que, digo, lo voy a comentar, porque ya pasaron muchos años, y a mucha gente le ha de tocar vivirlo en algunas fábricas. Una cosa común en algunos grupos industriales es que pues vives dentro de la planta. Entonces, Sí, una cosa que no es rara dentro de algunas empresas de manufactura es que pasas tanto tiempo en la empresa que me tocó de viva voz ver cómo muchos gerentes perdieron a sus familias. O sea, muchos gerentes ya iban en su segundo o tercer matrimonio porque por estar viviendo en la planta, pues nunca habían estado con sus familias, ¿no? sí, Y me claro. tocó vivir algunas experiencias en las que yo dije, no, yo no quiero esto. Mm, Entonces, por eso cuando ya finalmente se da la situación del cierre de la empresa, después de discusiones con mi ahora esposa, nosotros decimos, le dije, mira, me gusta mucho, me encanta todo eso, pero no es lo que quiero yo a nivel personal. personal. Y eso es lo que derivó en la decisión. Ok. Entonces, por eso la decisión es, bueno, vámonos a otro lugar, sí, por diferentes razones acabamos aquí en Veracruz, y ahí es donde yo digo, bueno, voy a empezar a apoyar a empresas haciendo lo que yo sé hacer, que es implementar sistemas de gestión de calidad. Obviamente aquí, en donde yo estoy, pues no hay ¿cómo se llama? Una infraestructura de empresas automotrices, y yo empiezo implementando el ISO 9000, pero en otro tipo de empresas. Sin embargo, hay un grupo industrial aquí muy grande que se dedica a la fabricación de tubería de acero, que en aquel entonces, ya cuando tenía yo por acá como unos 8 años, deciden empezar una división de componentes automotrices y Mm, deciden fabricar unas piezas que van en las bolsas de aire. Es un componente que es parte del sistema de las bolsas de aire. Y me acuerdo que por diferentes contactos acabo llegando yo con ellos y uno de los gerentes, el que estaba a cargo del llamado centro de componentes, me dice, mira, yo necesito, estamos echando a andar esto y me piden un taller porque tenían un problema. Como ellos eran de otro giro,
O sea, su giro no era el automotriz. Cuando llegan con el automotriz, se topan con ¿qué? Pues con el QS9000. Y Sí, de repente te encuentras que, pues no es lo mismo. Yo como les digo, miren, en muchas industrias se la llevan cachetona hasta que conoces el sistema de la automotriz, ¿no? Entonces sí. ya cuando tú te enfrentas al sistema de la automotriz, te das cuenta de que aunque tú eres muy bueno en otros giros, no es lo mismo. Las tolerancias son diferentes, los requerimientos y todo eso. Entonces esta empresa empieza a hacer el esfuerzo por entrar en ese mercado, pero una de las cosas que hicieron fue que pues tenían un montón de inspectores y llegó un momento en el que tenían 2 inspectores por cada colaborador que estaba en manufactura para que las Órale. piezas salieran bien. Órale, Y eso era costosísimo, caray. costosísimo. Claro. Entonces, el gerente entonces de la planta me dice Luis, mira, me dijeron que tú vienes de esta parte, que te dedicas, yo ya estaba ahí trabajando parte de capacitación, y me dicen, necesito sensibilizar a la gente de las líneas de producción de que no va por ahí, que ellos tienen que asumir la responsabilidad de hacer las cosas de acuerdo a los estándares, de acuerdo a los procedimientos, de llenar los formatos y todo eso. Dice, ¿cómo le hacemos? Y ahí fue cuando se me ocurrió hacer un taller que se llama simulación de procesos. Mm. Entonces, el taller, después de investigar y mil cosas, es un taller vivencial para operadores y supervisores. Y entonces diseñé toda una pequeña línea de producción que cabe en una sala de capacitación, ¿sí? O sea, el curso es Claro. como para unas 11, 12 personas. Y entonces tenemos una operación de almacén, tenemos una operación de corte, una de trazado, una de armado, tenemos una posición de embarque, tenemos al cliente y armé todo un taller vivencial en el cual hay formatos y todo lo demás. Entonces la gente llega de repente así de la nada, lo siento en cualquier lugar, no importa. Les damos las instrucciones. Fíjense, ustedes son de una empresa, en aquel entonces hacían unos carritos con cartón, con Mm. papel cascarón. Tenían que fabricar unos coches, meterle un lápiz como si fuera el eje, hacer las piezas y yo les di plantillas, tenían planos, tenían todo lo que tenían que tener y formatos y todo y les daba una cantidad de material y les daba tiempo. Y les dije, tienen que hacer esto y además al principio pues se les capacita, se les enseña a cortar, se les enseña a pegar, se hace toda la parte. ¿Y ya están listos? Sí, ok. ¿Quién va a ser el supervisor? Tú, ok, perfecto. Entonces asignábamos un supervisor, un cliente, todos tenían una función, todo el mundo capacitado. Eso toma más o menos 40 minutos. Y entonces ahora sí, jóvenes, ponemos un reloj, ¡pum! Empieza la simulación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agarra el primero, va por material, agarra, se pone a cortar y empiezan a llenar la línea, ¿no? Y Sí. ahí están trabajando. Y entonces lo que yo hice con ellos es que yo hice unas tarjetas, así unas tarjetas como de presentación, pero esas blancas, y en una Ujú. de esas le puse, este, 60 segundos por paro de mantenimiento, Mm. inspección de 5 S, orden y limpieza, porque como están cortando empiezan a hacer tiradero, ¿no? Y les decían, Sí. no, no, eso no se vale. Y entonces les empecé a hacer unas tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la simulación, yo estoy con la tarjeta y de repente le doy a una persona, no puedes hacer nada, entonces tienen que levantar las manos y contar hasta 60 porque está en paro por mantenimiento. Mm. En otras le doy esto. De repente al supervisor le doy una tarjeta que dice, oye, ¿sabes qué? Tienes una visita del cliente. Y cuando llegue el cliente, quiero que estés pegado con él, no lo dejes solo en la planta. Y entonces ahí va. Y entonces ahora el supervisor no puede supervisar porque tiene que ir con el cliente, Exacto. ¿no? Viendo toda la operación. Y mientras acá está saliéndose todo de control. Y le dices a la gente. Y a la gente no le dices nada. Yo lo que le digo a la gente es, sigan sus instructivos. Y empiezan a salir los carritos. Y empiezan a salir el Mm. primer carrito. Y entonces, ok, embarques, lo embarca, llega al cliente le digo, chécalo. Y al cliente le damos una lista de defectos, ¿no? Y empieza y rebota el primero. Y entonces llamas al supervisor y ahí viene el supervisor. Le digo, para tu línea, paran la línea y todo el mundo así. Porque como están todos juntos, que es lo que no les toca ver en la planta no les toca ver cuando se para hasta adelante. O sea, ellos no perciben eso. Ajá. Entonces el taller está diseñado para que ellos se dieran cuenta cuando se paraba la línea. Mm. Entonces ellos alcanzan a ver toda la operación, ¿no? Desde materiales hasta embarque y ahí se dan cuenta cuando se para algo. Sí. Y entonces el supervisor va con el cliente, hacemos ahí como que viaja con el cliente, llega, le enseña los defectos y le dice, oye, no pusiste esto le falta algo, aquí te faltó esto, te faltó aquello, ¿qué pasó? Entonces le dices al supervisor, oye,
tráete tus planos. Y ahí va por sus planos. Y ahí está en el plano. En el plano dice hacer esto, hacer esto, hacer esto. En la especificación dice esto. No siguieron el plano, no siguieron las cosas. Entonces, va de atrás, le digo, regrésate a tu línea y explícale a la gente que por no seguir el plano no salieron las cosas. Y entonces hacemos la iteración otros 40 minutos y al final de los 40 minutos no sale prácticamente ningún coche bueno. Y entonces reflexionas con los operadores y le dices, ¿qué pasó? Y ellos te dicen solitos, ¿no? Pues sabe que es que, pues, Y es si que me no seguimos los molesto, pasó esto. procedimientos. Les Claro. digo, y además les decimos, oye, ¿y cuántas piezas cortaste? Y empiezan a ver, ¿qué dice tu formato? Ah, no lo llené. Le digo, ¿cuántas piezas? Porque les mandamos tarjetas, les da unas tarjetas que les digo, oye, dice el área de planeación que cuántas piezas llevas porque no le cuadra, y entonces empiezan a ver y ya mandaron quién sabe, y se paran a buscar cuántas piezas llevaban porque no. Y entonces ellos reflexionan, después regresan y les decimos, a ver, necesitamos que esto funcione, ¿qué le cambiarías a la operación? Y entonces ellos agarran y redistribuyen operaciones, reasignan funciones, dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un cuello de botella aquí. Ah, ¿qué quieres hacer? No, pues vamos a romperlo. ¿Cómo? Así. Ok, le digo, sí, pero tienes que entrenar a la gente. Ah, ok. Y tiene que seguir el procedimiento. Oye, ¿qué más? No, pues es que necesitamos verificar las piezas. ¿Qué necesitas? Pues un instrumento de medición, les damos gauges. Órale, ahí está. Pum, 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 pum. Sí. Hacen la segunda ronda y entonces ya empiezan a sacar una serie de coches bien hechos. Y ese taller funcionó tan bien que lo empezamos a replicar con una población muy grande de operadores y contribuyó, no te voy a decir que fue el factor, pero fue el taller de sensibilización para que ellos iniciaran gradualmente a quitar a todos esos inspectores para que Ya. la gente se quedara con el concepto de yo soy responsable de mi trabajo y yo tengo que hacer la autoinspección y tengo que estar consciente de mis instrumentos de medición, del registro de mi producción y tengo que seguir las especificaciones para que las cosas salgan, ¿no? Entonces, Claro. ese taller me da la entrada ahí. Sí, digo, aparte de, me imagino que el staff administrativo, ¿no? También hacer lo correspondiente, ¿no? Generar el estándar, estandarizar los procesos, brindarles todos los recursos necesarios, ¿no? Eso lo estaban atendiendo ellos por fuera, ¿no? Aquí el proyecto fue mucho con los operadores, Ah, ok. ¿sí? Pero sí, Más. definitivamente por fuera se supone que está todo el staff administrativo de ingeniería generando estándares y haciendo todo lo demás. Entonces, este proyecto funciona muy bien ahí. Y de hecho, ya de eso fue en el 2008. Ahorita ya llevamos 3 versiones de ese taller diferentes y ya se extendió a otras partes de la planta que no es automotriz. Entonces ya tenemos un taller de simulación de procesos que sirve para cualquiera de las áreas de manufactura de este grupo. Y también a ese ya se volvió ahora un curso mandatorio para todo mundo que entra a la operación. Ah, ok. Eso ya entra como sensibilización de eso. Y en esos cursos, por ejemplo, lo que hice fue meter pues algunos principios de SMED, algunos principios de cambio rápido de modelo, algunos principios, porque aunque ellos no están trabajando formalmente con lo que es TPS y manufactura esbelta, sí conocen los conceptos y los aplican así, a lo mejor un poquito salpicados, pero Aisladamente. ha sido útil, ¿no? Y ya Ujú. de ahí también desarrollé algunos cursos introductorios de SMED, de cambio rápido de modelo, de Kaizen y de lo demás para ellos, Sí. en esa parte, ¿no? Sí, fíjate, es algo similar a lo que hacemos nosotros, ¿verdad, Edgar? Digo, también tenemos Sí. una línea de entrenamiento. Nosotros sí nos enfocamos a específicamente todos los temas de Lean TPS, ¿no? De Lean Manufacturing. Vemos ahí desde las 5S, cambios rápidos, Kanban, flujo de 1-1. Digo, ahorita que lo estabas platicando, no conocía tampoco esa parte, pero es algo muy similar al que hacemos nosotros también, ¿no? Perdón, y qué mejor que vivirlo, ¿no? Que sea práctico para que sea, una, funcione como sensibilización y dos, que también lo puedan recordar más adelante, ¿no? Porque solamente la parte teórica nosotros consideramos que no es suficiente. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, esta empresa es tan grande que ellos tienen su propia universidad. O sea, hay un edificio que Órale. se llama la universidad, ¿no? Y en la universidad tienen talleres de robótica, tienen talleres de instrumentación, electromecánica, de hidráulica y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, cuando damos talleres de 5S para los operadores, pues obviamente no les vas a dar toda la parte de implementación de las 5S, ¿no? Les dices cuáles son las 5S, eh, porque la parte de la implementación pues es más para mandos, ¿no? Pero la parte de ejecución de las 5S, lo que hacemos es que los llevamos a esos talleres
y ahí ejecutan, o sea, los talleres, como entra mucha gente, pues luego los desordenan. Entonces ellos, Ah, cada generación que entra, esto antes de la pandemia, porque ahorita con la pandemia ya no se pudo, pero sí. hasta antes de la pandemia, cada vez que se daba un grupo de estos, los llevábamos a los talleres y así literalmente nos prestaban pintura y todo eso y volvían a pintar las rayas en los laboratorios, pintaban las rayas. Me acuerdo que en una vez ordenaron herramientas y los poníamos a que cortaran así el neopreno para que encajaran las herramientas. Tenían La figura. etiquetadoras, etiquetan las partes, separan las cosas, la basura, todo lo demás. Entonces, esa ejecución, la ventaja es que esa empresa, como tiene esas instalaciones, pues cada año que damos el grupo de cursos ahí, nos sirve para darle mantenimiento a los talleres, ¿no? Porque pues ellos agarran Sí, y sirve como etiquetan. ejercicio. Ujú, hacen todo el ejercicio y lo viven, ¿no? Que Claro. como dices, es muy importante. Oye, Claro. Luis, bueno, tú ahí lo fuiste haciendo, ahí lo diseñaste, pero ¿eso lo has trabajado en otros lados, por ejemplo, en otras empresas, en otras Y, organizaciones? por ¿Cómo? ejemplo, hay empresas en las que hemos hecho implementación de 5S y me ha tocado ver de todo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo 5S, acá como que todavía no, lo demás no ha agarrado tracción. Pero Ujú. 5S sí, o sea, 5S, una vez me tocó trabajar en una empresa que fabricaba unos protectores que se colocan al final de tubos para proteger las roscas, entonces ellos fabrican los protectores. Cuando yo llego a esa empresa es una empresa que tenía, no sé, a lo mejor que te gusta una nave de donde trabajaban, había como 5 o 6 prensas de plástico, más los almacenes, materia prima, oficinas de ingeniería, taller, laboratorio. No era una nave muy grande, ¿sí? Pero cuando platico con el gerente, estaban a punto de comprar el terreno de al lado para construir una nave porque ya no cabía. Mm. Ok. Entonces, ahí empezamos un trabajo que fue como de 8 meses, ¿no? Desde capacitar a las gerencias, después a un grupo de supervisores. Y empezamos un trabajo de 5 S que tomó varios meses, nos dieron la oportunidad de trabajar ahí con ellos y órale, empezamos a trabajar y fue empezar, porque ellos tenían, haz de cuenta, de todo, es tanta variedad de tubos para los que hacen protectores, que no te miento, o sea, fácil tenían como, yo creo que no estaría mintiendo si te digan que tenían 400 o 500 diferentes muestras Mm. de cada protector, que la necesitan cada vez que hacían una pieza, esa la usaban como patrón. Ah, Ah, ok. Y estaban desperdigados por toda la planta. Entonces empezamos a hacer las tareas y se empezó por áreas, ¿no? Empezamos por áreas, oye, vamos a empezar a limpiar, a limpiar. Primero limpiamos un área en donde se fueron a ordenar todos esas muestras, esas piezas patrón, ¿sí? Y ya después que se acomodaron, las acomodaron por tamaño, por peso, por familias, todo ese tipo de cosas. Ya le dieron Se categoría. limpiaron todos los pasillos, se limpiaron todas las máquinas, detectamos los puntos de origen de la suciedad, que había problemas desde fugas, hasta había problemas de que hay unas placas que hacían en unas pequeñas prensas y eso lanza un polvito. Ya ves que cuando conformas el metal, empieza a brincar un polvito y como usan lubricantes y todo eso se empieza a pegar por todos lados. Entonces todas las máquinas están sucias, los motores pegados de polvito negro por todos lados. Sí. Tenían extractores y todo, pero pues ya eran tantos años que pues era una planta sucia, como decimos, plantas oscuras, ¿no? Las cosas pegadas por todas las paredes, techo, pisos, toda la gente. Y se van acostumbrando. Se acostumbran y aquí se hizo todo el esfuerzo y se limpiaron máquinas, las limpiaron los muchachos, las volvieron a pintar, arreglaron las fugas, cambiaron, por ejemplo, en una máquina que estaba abierta, era una prensa de conformado chiquito para unos arillos de acero. Está sostenida con 4 postes, entonces está abierta hacia todos lados y a pesar de que le ponen atrás la aspiradora de polvos, pues como está abierta por todos lados sale todo. Entonces los muchachos con su iniciativa, por ejemplo, consiguieron placas y le soldaron placas alrededor para hacer como encapsular la zona donde se hace el conformado para que realmente funcionara la Como aspiradora, ¿no? guardas. sí. Exactamente. Entonces, se hizo todo eso. El almacén, fíjate, en esa empresa, el almacenista, y por ahí tengo las fotos, para él era más fácil mandar comprar una pieza que encontrarla en el almacén. A pesar de que su Sí. sistema le decía que había piezas de existencia en el almacén, y era un almacén pequeño, relativamente, para él era más rápido que un proveedor trajera una pieza el mismo día o al día siguiente que Que encontrarla buscarlo. dentro del almacén.
Sí, Me acuerdo que ese almacenista se lució porque agarramos y empezamos a sacar todo, sacamos todo el almacén, pintaron el piso, pusieron recubrimiento epóxito, volvimos a meter todo, lo acomodaron y lo acomodó como supermercado. Haz de cuenta, ya ves que si vas a un Soriana, Chedraui, Walmart, dice, no sé, sección de estos, los letreros arriba, así puso sus letreros. Y luego cada estante tenía, en este mueble, nivel tal, hay esto y esto. En este nivel hay esto y esto. En este nivel hay esto y esto. Y en este nivel hay esto y esto. Y lo acomodó y volvió. Cuando nosotros terminamos, y luego hubo que limpiar pasillos afuera donde se hacían las maniobras de los camiones porque tenían acumulada chatarra y se tiró todo eso. Y al final ya no tuvieron que comprar el terreno de al lado, porque le sobró espacio. sí, Claro. claro. Y le sobró muchísimo espacio para crecer para todos lados, ¿no? Por ejemplo, en las líneas de producción, los supervisores hicieron tableros donde montaban los verniers y todos los instrumentos de medición quedaron ahí montados, marcados con su contorno, todo muy bien. Pues, Inclusive los supervisores acabaron poniendo espacios, porque pues aquí hace mucho calor, ¿no? Entonces acabaron poniendo espacios donde la gente podía poner sus refrescos, porque encontramos latas de refrescos por todos lados. Entonces le Todos pusieron lados. un lugar a las cajas, a los botes de refresco. Todas esas maquinarias necesitaban mucha lubricación, entonces ya cuando se limpió todo, aparecieron espacios y en uno de los muros se pudo hacer un como estacionamiento de todos los equipos de lubricación y se marcaron cada uno de ellos y ya cada uno tenía su estacionamiento para que fueran a buscarlo ahí, se lo llevaban y lo regresaban, ya tenía su casa, ¿no? Claro. sí. Laboratorio también, las muestras y todo fue un relajo. Y es Entonces, un sí, proyecto de meses, ¿no? sí, perdón. Entonces, si compraban, o sea, me estoy imaginando, ¿no? Si compraban una refacción o la pieza que ocuparan, ¿no? Cada vez que la iban a necesitar, sabiendo que ya estaban ahí, ¿no? Pues cuántas piezas repetidas o necesarias tenían en la planta, ¿no? Cuando acabamos en el almacén había una cantidad de piezas de refacciones inmensas que encontraron. Inclusive encontramos ya valeros carísimos que llevaban tanto tiempo ahí, pero es que ya se habían pegado, entonces ya no Ya servían y ahora sabía. dar de baja todo eso. Sí, Sucede. sí. Y, y en otra empresa, ahí sí estuvo más grave, ¿no? No vamos a decir nombres, pero esta fue una empresa típica, pequeña, pero de esas que pues, le fabrican a diferentes empresas. Esta es una empresa que fabricaba piezas para mercado Estados Unidos, México, Canadá. En esa empresa, cuando yo llego y entro, dije, Dios santísimo mío, aquí tenemos problemas, porque tenían 70% de retrasos en las entregas y 70. 50% de desecho. Híjole, ¿o no Caray. era negocio? Estaba muy. No, pues sí era negocio, seguía siendo negocio porque resultó que era una de las 3 empresas en Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá que podía fabricar piezas de ese tamaño. Mm, Ah, ok. Y eran piezas que eran del tamaño de una mesa de comedor, ¿sí? En fundición. ok. Entonces, yo técnicamente no voy a hacer 5 veces. Llegamos a ver el problema de productividad y de Hay problemas que tenían. defectos, ¿no? Y hacemos un recorrido por la fábrica. Y bueno, pues era un desorden tremendo por todos lados, ¿no? Una típica fábrica sin ningún sistema. Y la gente esforzándose, ¿no? Porque la gente se esfuerza. Además, ellos pues tenían que recibir, por ejemplo, chatarra para fundir. Además, era fundición en arena, entonces había modelos en madera, tenían inclusive una carpintería Mm, para hacer modelos en madera, en arena, porque eran piezas muy grandes, se tenían que fundir en arena. Y, por ejemplo, la carpintería estaba abierta y todas las máquinas no tenían recolección de polvos, entonces había acerrín por todos lados. Y sí. luego las piezas, como salían mal con unos huecos así gigantes, eran piezas enormes y era muy caro tirarlas, las rellenaban con soldadura. Mm, Entonces, híjole, pues había todo un área de retrabajo que estaba ahí solde y solde y solde reparando piezas, ¿no? Y en esa empresa hicimos los esfuerzos, igual se capacitó toda la gente, operadores, gerentes y todo eso. Ahí en esa empresa en particular no hubo el total apoyo por parte de la gerencia y es el caso que a todos nos toca vivir. sí. Pero dentro del esfuerzo que se pudo hacer, se lograron hacer mejoras porque encontramos muchas cosas, ¿no? Y cosas que dices, híjole, a lo mejor, porque te hablan de una empresa certificada en ISO 9000, ¿eh? Además. Sí. Está bien. O sea, certificada. Cuando yo llegué, me acuerdo que me dijeron, sí, tuvimos la auditoría hace como 3 semanas. ¿Y Y yo cómo dije, pasaron?
Sí, y ese es otro problema, ¿no? Ya si nos metemos a hablar, ese es un problema muy ríspido, ¿no? Que tenemos Sí, que discutir ahí el tema de las certificaciones patito y las auditorías sin valor. Pero, pero, pero pues el hecho de que ellos, por ejemplo, uno de los problemas que yo encontré ahí, una de las cosas que aseguraba la calidad era la preparación de la arena para los modelos. La arena, pues no nada más es arena, lleva un aglutinante y el aglutinante se prepara en base a la humedad. Entonces, ellos están midiendo la humedad y se hacen cálculos, o sea, según la humedad, entonces tenemos que agregar tanto aglutinante y si la arena está bien, tú dices, si la arena está bien, nosotros vamos a poder sacar un buen molde que va a generar una buena pieza. Pero resultó que en esta empresa, por ejemplo, yo cuando fui a hacer el recorrido y todo lo demás, me encontré una báscula, pero le digo al encargado ahí, le digo, oye, ¿con qué checas el aglutinante y todo eso? Ah, dice, aquí hacemos unos cálculos y todo eso, y entonces pesamos el aglutinante y ya se lo echamos a la arena y ya sale la arena ahí toda revuelta y funciona. Oye, le digo, ¿y con qué pesas el aglutinante? aunque lo mides. Y me dice, ¿con qué lo mides? Y me sacan una báscula, me llevan a una mesa donde hay una báscula, literalmente de esas con las que te venden verduras en los mercados. Ah, sí. Le digo, ¿esta es la báscula que usas? Me dice, sí, bueno, pues yo tomé nota ahí ya se está mezclando un poco de ISO, ¿no? Sí. Y llego yo y entonces voy al laboratorio de metrología, llego con el de metrología y le digo, oye, tú tienes tu listado de instrumentos de medición. Sí, sí, acá. Oye, y tienes una báscula que usan en la parte de ahí del aglutinado. Sí, y agarre, me saca una carpeta, la abre, me saca especificaciones, una especificación bien bonita, un certificado y todo eso. Y yo viendo la foto del equipo, le digo, oye, pero ese no es el equipo. Me dice, sí, este es el equipo. Le digo, no, ese no es el equipo. Y me dice, no, sí es. Y le digo, mira, ni tú ni yo, vente, vamos. Fíjense, Vamos. y aquí se los voy a conectar con el tema de Genshi Genbutsu, ¿no? Ujú. Gohan, sí, Vamos al ve al Gemba. área. Por favor, no digas que no, ve al área. Exacto. Me lo llevo al técnico, llegamos al área del aglutinado, y le digo al encargado de ahí, oye, ¿te acuerdas que vine hace rato? Sí, ¿cómo estás? Oye, hazme un favor, muéstrame la báscula que me dijiste que usas para el aglutinado. Ah, me dice, sí, vengan para acá. Y se la muestra. Y agarra el de metrología y dice, oiga, pero es que esa báscula no debería de estar aquí. Esa no es la báscula. Mira, yo no sé si deba de ser. Esa no es la báscula que está en tu catálogo y sí es la báscula que están usando. Ah, es la que actualmente están usando a final de cuentas. Exactamente. Entonces, una de las cosas que yo me he encontrado a lo largo de los años es que tanto los especialistas de diferentes funciones, ingenieros y técnicos, e inclusive los gerentes, no bajan a piso. Si tú no bajas a piso, no te enteras de las cosas. Claro. Entonces, para mí una cosa muy importante en los últimos años ha sido la promoción de ir a hacer observación al área para que entiendas el problema, como dicen los de la Toyota y el TPS, ¿no? O sea, Genchi Genbutsu, ve al área para observar, para entender por ti mismo lo que está sucediendo. Y si no entiendes lo que está sucediendo es que te falta observar, así que vuelve a observar. Y Exacto. órale. Si no, no vas a Entonces, entender el problema de raíz. y entonces para mí es muy fácil, ¿no? Y luego, esa arena aglutinada que les cuento, luego se forman unas probetas que se tienen que probar por tensión para Ujú. verificar que la probeta si está la tensión correcta. Entonces después del incidente báscula de verduras, regresamos ahí al laboratorio y le digo al encargado del laboratorio, a ver, cuéntame con qué haces la prueba de estas probetas. Porque yo vi a la gente en la zona de aglutinado, tienen un dispositivo donde meten la arena, la aplastan y todo y salen las probetas como galletas, ¿no? Así como con dos Ujú. orejitas. Le digo, ¿qué haces con esa? Ah, dice, tenemos una máquina. Ah, y a ver, muéstrame la máquina. Básicamente es una máquina de tensión especializada para ese tipo de probeta, ¿no? Sí. Y mire, la montamos aquí, le hacemos esto, pum, y ya, si sale y se lee en base a la tabla, y si sale en tanto, está bien. Ok, perfecto. Le digo, muéstrame el certificado de calibración de esta máquina de tensión. Se me queda viendo el técnico. ¿Se calibra? Y le digo, pues sí, sí se calibra.
y tú deberías de saberlo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que luego nos encontramos en las empresas, ¿no? Y bueno, o sea, es muy fácil echarle la culpa a la gente, pero nosotros como ingenieros, sobre todo como ingenieros, lo hablo yo como ingeniero, tienes que bajar a piso, tienes que ir a Claro, pisos. Y como anécdotas de esas les cuento todas las que quieran, ¿no? De cosas que me he encontrado en piso y que nadie baja a verlas, ¿sí? Y la gente te dice, oye, pues es que aquí nunca viene el jefe, ¿no? claro. Entonces, creo que cosas como, por ejemplo, la metodología, ahorita estoy en un grupo de lectura, como decías, estoy en la SQ, soy miembro líder, somos voluntarios. No, ahorita ya no estoy como presidente, ya estoy como Ah, ok, secretario, pero estoy como director regional de México. ok. Entonces, estamos leyendo justamente el libro estamos releyendo, bueno, yo estoy releyendo, pero en grupo estamos leyendo el Toyota, Ah, güey. Toyota, güey. Toyota, güey. Entonces, es una cosa muy importante el que te des cuenta de eso, o sea, tienes que bajar a piso y no Claro. bajamos a piso. Entonces, si tú no bajas a piso, no sabes qué está pasando en tu operación, ¿no? Y ayer estaba escuchando, por ejemplo, una plática de calidad 4.0 y bueno, pues que se viene que los sensores, y ahora los sensores te dicen qué es lo que está pasando y todo eso. Y no sé si han leído el libro de Kaizen de Masaki Mai, el primero, tiene 2 libros, Masaki Mai. Y Masaki Mai en uno de sus libros cuenta una anécdota muy interesante y él cuenta que fue a un balneario en Japón. No sé si conozcan esa anécdota, va a un balneario en Japón y en balneario en Japón, pues Japón es frío, ¿no? A diferencia aquí de México, entonces allá neva. Y entonces él llega al balneario y bueno, ya se presenta, porque ahí en ese balneario trabaja un amigo. Entonces, saluda al amigo y todo eso y dice, bueno, pues yo me voy a ir a descansar y ya. Entonces él se va a descansar y todo eso y entonces, este, al día siguiente baja a la alberca y tienen 2 albercas, tienen una alberca techada y una alberca chiquita afuera con calefacción. Y entonces él llega y ve que está nevando y ve que la alberca interior está vacía. Y voltea hacia afuera y ve que todo el mundo está en la alberca de afuera, que está calientita, pero en la nieve, ¿no? Y Ujú. entonces dice, yo soy muy curioso, dice, y a mí me entró la cuestión de qué estaba pasando. Entonces dice que él va, se acerca a la alberca y él se pregunta, ¿por qué no se mete la gente? Y él cuenta que agarra, se remanga, mete la mano y se quema. O sea, el agua está demasiado caliente. Entonces dice, yo ya entendí, la gente no está en esta alberca porque está demasiado caliente y aquella está de estar a buena temperatura entre el frío y el calor. Sí, Y entonces él cuenta que va con su amigo. Él se queda ahí también y empieza a ver que viene la gente que acomoda las toallas y toda la gente que da el servicio y dice, nadie se da cuenta, nadie se para a ver que no hay nadie en la alberca y nadie se cuestiona si la alberca está bien. Entonces va con su amigo y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que la alberca está mal, ¿no? Y le dice, no, no, ¿cómo crees que la alberca está mal? No, sí, fíjate que la alberca está muy caliente. No, 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 dice bien. Y entonces dice que se lo lleva por atrás, bambalinas, allá sabes, al turo por atrás, y lo lleva al centro de control del hotel, ya saben, como japoneses, ¿no? Lo lleva ahí a un centro con televisiones, todo eso, y le dice, mira, en esta sí. computadora, aquí se ve en este tablero de control, aquí tengo mi tablero de control y dice que la temperatura está bien. Y entonces le dice Masaki Mai, le dice, mira, ahí dice que está bien, pero ven conmigo. Y se lo lleva a la alberca. Vamos al Gemba. Y le dice, mete la mano, la mete y se quema. Y entonces le dice el amigo, pero ¿cómo es posible? Le dice, lo que tú estás viendo en la pantalla no es la temperatura del agua. Tú estás viendo la traducción de una computadora, de una señal eléctrica que viaja por un cable de cientos de metros hasta llegar a un sensor que está dentro de tu alberca. Entonces, el sensor pudo fallar, el cable pudo haber fallado, el control pudo haber fallado en la interpretación de la señal y al final lo que tú estás viendo es un número, pero no necesariamente es la representación de los hechos. Claro. Entonces, creo que es muy importante, les digo que ayer que estaba en la plática de 4.0 que están diciendo, no, es que ahora vamos a estar censando y jalando datos y el Big Data y vamos a estar analizando y vamos a cambiar al mundo. Les digo, oigan, ¿y qué tiene que pasar en términos de calidad con todos esos componentes que van a estar censando? ¿Y qué va a pasar en términos de mantenimiento? ¿Sí? Para que toda esa infraestructura electrónica esté en perfecto estado para que no Claro. estés recopilando datos basura. Porque lo Exacto. que vas a hacer con las técnicas de Big Data es analizar un montón de datos basura, tomar decisiones incorrectas e irte para otro lado, ¿no? Claro. Y ese es el tipo de cosas. Por eso yo pienso que nunca debemos de perder el hábito de bajar a piso. Exactamente. Sí, está bien. Qué bueno que se utilice el apoyo de la tecnología, ¿no? Pero por eso mismo, los japoneses siempre insisten mucho en esa parte, ¿no? El ir a Gemba. No dejes de ir a Gemba, ¿no?
el mismo Tai Chono en el libro este tiene una frase que dice, nosotros creemos mucho en los datos, pero preferimos los hechos, ¿no? Algo así dice. Entonces, Y sí, los hechos los vas a obtener viendo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas muy importantes. Y creo que esto tiene mucha relación, digo, obviamente con la concepto de manufactura esbelta es fundamental, ¿no? Si no bajas a observar, no entiendes nada. Pero sí, también va de la mano con la calidad. Muchas veces, por ejemplo, nosotros estamos implementando un sistema de gestión de calidad. Hay un problema y ¿qué hacemos? Nos metemos en una sala de juntas, ¿qué pasó? Y empiezan todo el mundo a rayar y pasó esto y sacan un Ishikawa, bum, bum, y ya. Ya cinco resolvieron el guys, sí. problema, hacen 2 procedimientos, 3 formatos, capacitan a la gente y el problema sigue. Eso. Oye, ¿y fuiste a piso a ver el problema? No. Ah, pues vamos. O sea, vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con el operador, con el ejecutivo, con el que lo está ejecutando. Ve a ver qué está pasando y luego regresas a la sala a hacer tu Ishikawa, tu lluvia de ideas o la técnica que se te antoje. Pero si no has ido a verificar los hechos, ¿qué caso tiene estar Claro, haciendo? exacto. Hablando Oye, una de calidad. pregunta. En la, Adelante. en la, en ese punto, en tu experiencia, es muy común encontrarse esta manera de trabajar. O sea, de que la dirección o la gerencia no baje a piso, es muy común todavía aquí en México, por ejemplo. Por lo menos en las empresas que me ha tocado, sí. Creo que todavía es una situación prevalente. Creo que, por ejemplo, en la industria automotriz tal vez menos, ¿no? Y en algunas Ok, industrias que han adoptado cosas como los principios de la manufactura esbelta, aunque no sean de la automotriz, creo que ahí está cambiando. Pero Ujú. en el otro 90% de las empresas, pues todavía es una triste realidad, ¿no? Y no importa si son de servicios. Nada más para que te dé una idea. En la primera implementación de ISO 9000 que yo hice fue en una empresa de distribución de bebidas. Entonces, es una empresa que ellos, hay una fábrica, le piden a la fábrica material, tienen un almacén gigante, reciben el material, lo organizan y luego tienen un montón de camiones de reparto y los camiones de reparto salen cada cuando a entregar las cosas. Y una de las cosas que me decían los gerentes, porque ahí había 2 gerentes, el comercial y el administrativo, y me decía, es que tenemos un problema, dice, es que no cuadran los inventarios y siempre nos quedamos sin producto. Siempre nos quedamos sin producto. Ok, entonces, pues yo hice lo que yo sé hacer y yo lo que hice fue entrevistar gente porque yo estoy formado como auditor. Entonces, como claro, auditor, un auditor va a recopilar información, así es. entrevistando gente, revisando documentos y observando. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a recorrer toda la empresa y en una de esas acabo con el almacenista. Entonces, resulta que todos los repartidores van a hacer su trabajo y ellos, te estoy hablando de hace 20 y tantos años, Sí, ¿no? Todavía no había, no era como ahora que está todo digital. Entonces, ellos traían un formatito donde decía producto 1, producto 2, producto 3, y así venían todos los productos. Entonces, cuando ellos llegaban con un cliente, pues levantaban el pedido de lo que le entregaban al cliente, ¿no? Ellos Ujú. preparaban toda esa parte y regresaban al almacén y le decían al almacén, este es el producto que bajé. Y entonces se supone que el almacenista con eso lo captura en el sistema y el sistema en base al inventario que tiene, más lo que se supone que bajaron, dice, tienes que pedir de tal. Y Claro. entonces el sistema que está conectado a la planta agarra y manda el pedido. Pero ¿qué Sí. pasa? Llega el pedido y se quedan sin producto y se quedan sin producto. Entonces dije yo, voy a ir a ver qué pasa. Y eso a rastrear. Llego con el almacén, le digo, oye, ¿qué pasa? No, pues llegan y me dan el papelito. Oye, ¿podemos ver los papelitos? Sí, muéstramelos. Y me los muestra. Y imagínense que tiene como 5 renglones, ¿no? sí. Y de repente veo un garabato que abarca como 6 renglones, ¿no? Le digo al almacenista, oye, ¿qué es este número? Y empieza a reírse y me dice, pues parece un 3. Ok. Y le digo, vamos, le digo, con imaginación, ¿no? Vamos a pensar que es un 3, le digo. ¿A quién se lo cargas? ¿A qué producto? ¿Al A, al B, al C, al D, al E, al F? Me Porque dice abarca ingeniero, a no, todos. no tengo idea. Entonces lo que hago es que una vez se lo asigno al A, uno al B, uno al Uno C, para cada dependiendo. quien. Pero imagínate que no tienes un papel, tienes 20 papeles por cada camión y tienes 15 camiones todos los días. No, pues Entonces, ahí. ¿qué es lo que está pasando? Digo, y ahorita decimos, ay, no, es que ahora ya está automatizado. Sí, pero a mí me ha tocado ver inclusive problemas ahí, ¿no? Entonces, pero ese es el tipo de cosas que no te enteras si no bajas a piso. Sí, Y es claro. muy importante bajar a piso. Y yo siento que a mí me ha tocado hacer recorridos con directores, por ejemplo, por temas de 5S, en el que damos capacitación a directivos.
Les digo, órale, vente, vamos, y agarro mi apuntador láser, ya sabes, equipo de seguridad, vamos a la planta, ya vamos, y vengo yo, el director de la planta, sus segundos de a bordo, y ahí vamos caminando a la planta y le empiezo a apuntar con el rayo láser, mira, guantes, basura, esto, y recorren la planta, y me acuerdo que en una de esas, en una ocasión, iba con unos directores y él empezó a recoger la basura. Y iba caminando y empezó a recoger guantes usados y basura y todo eso. Y la empezó a acumular. Y entonces todos los que venían atrás, en ese momento empezaron a recoger Empezaron a todos, ¿no? hacerlo. Y, y hacemos un recorrido que dura 20 minutos por una planta gigante y se dan cuenta de la situación. Entonces, no es posible, o sea, tal vez y como dice Taicho, ¿no? O sea, no es bajar a la planta, es bajar a la planta a buscar áreas de mejora. Todo el mundo baja a la planta, vamos a aclarar, sí bajan a la planta, pero no van con la intención de observar, no van con la intención de identificar las causas de los problemas y de entender qué es lo que está sucediendo. O sea, pasan por la planta, pero Sí, no claro. observan. Entonces vamos como el caballo, ¿no? Con sus orejeras ahí, sus ojeras esas que no lo dejan ver para los lados y vas pensando en el siguiente reporte, vas pensando en la junta y todo lo demás, pero no vas viendo qué es lo que está sucediendo. Sí, Entonces, sí, yo te diría, por lo menos en mi región, sigue siendo un tema prevalente, no nada más en empresas de manufactura, también en empresas de servicio. Hoy, justamente hoy, antes de llegar con ustedes, estuve con una empresa pequeña, un despacho de servicios, donde el problema es que las cosas no salen y una de las personas me dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que las computadoras están muy lentas. Entonces le dije, llévame a tu computadora. Le digo, a ver, abre el archivo. Y literalmente, con el reloj en la mano, 3 minutos y no abría el archivo. Y luego se trabó la máquina. Entonces, no es sorpresa que diga la gente, es que yo no puedo trabajar así. Imagínense que yo tengo que estar abriendo este archivo 10 veces y 10 archivos y además tengo que meterle. Y luego me dice, mire, fíjese, ya logramos abrir un archivo. Dice, ahora le voy a agregar una línea. Un campo aquí al reporte que tengo que hacer. Se tardó la computadora otros minutos en agregar un renglón. sí, Entonces, ese es el tipo de cosas que tienes que ir a ver para exacto. darte cuenta de que tu operación no está adecuada y que estás teniendo a tu gente trabajando en condiciones que no te permiten la productividad, ¿no? Y tienes que detectar Claro, esas pérdidas, esos desperdicios, ya sea por equipos, ya sea por traslados y todo ese tipo de cosas. Tienes que bajar a observarlo, no importa exacto. cuál sea tu operación. Y si me preguntas, Oh, la respuesta a la pregunta es sí, creo que todavía falta mucho. sí. Ahora, Liz, hablando de calidad, ¿cuáles son los principales problemas o los más comunes que te has enfrentado a la hora de implementar el ISO en una empresa? No sé si son estos mismos de que... Problema más importante a la hora de implementar el ISO es el deterioro que ha tenido el modelo porque las empresas lo implementan para obtener el certificado. Es el principal problema. O sea, la principal razón de implementación es porque generalmente se los está pidiendo algún Me lo cliente. pide un cliente. Entonces, yo no quiero calidad. Yo pienso que estoy haciendo las cosas bien, pero el cliente no me deja entregarle porque ahora ellos son ISO 9000 y le piden ISO 9000 a los proveedores. Pero pedirle el ISO 9000 no es exigirle al proveedor que haga las cosas bien, es que muestre un certificado. Para Mm, mí, mis teorías personales es un deterioro en el conocimiento de las áreas de compras de las empresas que dicen, pídele el certificado y si tiene el certificado está bien. No, porque el certificado no significa que la empresa está bien. El certificado significa que la empresa tiene un sistema de gestión y lo está utilizando, pero no necesariamente le está dando resultados. Eso es problema de la dirección. claro. Entonces, el certificado no es un certificado de calidad y no es un certificado de producto ni de servicio, es un certificado del sistema de gestión. Y sí, lo que está diciendo es cuando el auditor vino a checar, la gente cumple con este requisito, cumple con este requisito y cumple con este requisito, que si lo hace de manera adecuada, le va a llevar a tener en consecuencia buenos productos y servicios, pero no necesariamente. Entonces, en mi opinión, desde hace muchos años, caímos en esa situación, en la situación de pedir el certificado y las empresas de entregar el certificado. Y una vez que tengo el certificado, yo como empresa, cuando me vienen a auditar, oye, tus proveedores, mis proveedores están certificados en ISO. ¿Y qué necesitas? A ver, aquí están los certificados. Ok. Y entonces, palomita para el cliente.
Y luego para el proveedor, pues, oye, necesito el certificado, pues sí tienes certificado y se lo mando a mi proveedor y ahí se queda el proceso. No hay involucramiento de la alta dirección, no hay involucramiento de las áreas, le avientan todo el problema, como ya le llamo, al que se saca la rifa del tigre, que es el que era en aquel entonces el representante de la dirección, que ahora es quien quiera que le asignen la responsabilidad del sistema de gestión. Y esa persona es la que está encargada de actualizar procedimientos. Si sales mal en la auditoría es porque el de calidad no actualizó los procedimientos, porque no capacitaron o porque no hicieron eso. Pero nadie está viendo la conexión entre realmente lograr la calidad y el sistema. Y en mi opinión, después de 27 años de conocer el sistema, ser auditor, líder de ISO 9000, haber implementado múltiples sistemas de gestión de calidad, yo estoy convencido de que sí funciona, si lo usas bien. Sí, lo es Pero si correcto. lo usas mal, pues no funciona. Entonces, es como cualquier cosa. Y lo mismo pasa con las técnicas de TPS. Es Claro. lo mismo. La gente las implementa así. Oye, es que nosotros, yo llego a las empresas, no, en 5 veces ya lo intentamos. Oye, ¿y hasta qué se llegaron? No, pues separar, ordenar, limpiar. Oye, la cuarta y la quinta, no, para entonces ya no tuvimos tiempo. Ah, entonces no lo implementaste. Le digo, nunca lo implementaste. Si no llegaste a la quinta, no lo implementaste. Y si hubieras llegado a la quinta, seguirías con el 5 veces. Claro. Entonces, mucha gente piensa que son esfuerzos aislados y sí hay una falta de involucramiento de las direcciones, ¿no? Entonces, no se le ve como algo crítico. Y yo creo que fue un deterioro que hubo ahí entre malos procesos de auditoría, porque hace 27 años, cuando la norma ISO 9000 no era como actualmente, tenía 20 requerimientos, más o menos 19, 20 requerimientos mandatorios. Y eran muy prescriptivos. La norma 94 y la anterior eran muy prescriptivas. O sea, te decía, la organización debe tener un procedimiento de esto. La organización debe tener un procedimiento de esto que contenga esto. La organización debe tener un procedimiento de esto que contenga de esto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo empresas, y a mí me tocó verlo, a mí me tocó vivirlo, en el que te vendían el manual de calidad y literalmente te lo vendían y decía la empresa ABC y lo único que tenías que hacer era cambiarle el nombre de tu empresa. El La formato. auditoría en aquella época era una auditoría principalmente documental. Entonces, hacías eso y pasabas. A mí me tocó ver inclusive no conformidades en empresas que conocí, que les levantaron una no conformidad porque presentaron un procedimiento que decía la empresa con el nombre de otra o que decía el procedimiento Puede porque no le ser. habían cambiado el nombre. Ese yo creo que fue un tema muy, muy complicado y hubo malas, digo, no es culpa de la ISO, fue culpa de la industria de certificación y de capacitación. Porque entonces el mensaje que se le mandó a la gente es, el sistema ISO 9000 es un montón de evidencias. Sí. Y no es cierto. Por eso cuando hacen la revisión 2000, agarran y dicen, no, ya no hay procedimientos mandatorios, son los que tú necesites, los que tú digas que necesitas. Claro. Obviamente la complicación se vuelve para el auditor, porque al no haber un requisito, pues ahora tienes que ser mejor auditor. Pero ahí Entonces, yo creo que tú hubo mucho propones, deterioro entre malos conceptos, perdón. ahí tú propones, o sea, dices que ahora ya no hay requisitos en esa ISO, entonces el auditor pudiera, por ejemplo, proponer o No. cómo, No, el auditor nunca puede proponer, el auditor no puede proponer, el auditor no puede proponer. Lo que va a suceder es que en el sistema, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad, tú tienes que fabricar tu producto o prestar un servicio. Y te dice la norma, tú tienes que determinar los registros o las evidencias de que cumples con los requisitos. Si para eso tú necesitas un formato, bien. Si necesitas 10, pues bien. Si necesitas fotos, pues está bien. Si necesitas una muestra y guardarla, pues está bien. Eso es lo que tú decidas. Eso son evidencias. Tú lo determinas. Tú lo determinas en base a tu experiencia. Obviamente que un auditor bien formado, que conoce de la industria y que conoce de un cierto giro, porque no cualquier auditor puede auditar cualquier giro. Tú te especializas en diferentes giros. Entonces, yo, por ejemplo, mi especialización es la metalmecánica, pero yo no puedo ir a auditar, por ejemplo, instrumental médico, porque pues, no conozco nada de instrumental médico. Claro. Entonces, yo no audito esos sistemas, ¿no? Pero si tú conoces un poquito de tu tema, pues tú como auditor te puedes dar cuenta si la empresa tiene buenas prácticas o no. Pero al final, yo como empresa, lo que voy a decir es, ¿qué dice tu sistema? Oye, tu sistema dice yo primero como auditor voy a ver los requisitos del cliente y si el cliente dice que lo tienes que hacer de acuerdo a la STM número fulanita,
Ah, pues entonces de acuerdo a la STM. Y entonces yo quiero que me muestres las evidencias que pide la STM. Y eso es lo que quiero ver y que cumplas con los parámetros de la STM. Yo ya tengo un parámetro, un criterio contra el cual auditar. Y lo que voy Sí, a pedir es eso. Si la empresa, por el contrario, dice en sus procedimientos o en sus documentos, porque ya no se llaman procedimientos, se llaman documentos, tú Ok, dices, yo necesito tener este formato y este formato y este formato, yo quiero ver eso. Yo no vengo a ver si tus formatos son los que necesitas. Yo vengo a ver que estés llevando los formatos que tú dices que necesitas. ok, Si yo verifico que tú sigues los documentos y los procedimientos y llenas los formatos que tú dices y encuentro que por hacerlo estás generando producto no conforme, entonces yo te voy a cuestionar y te voy a decir, ¿sabes qué? Tu sistema no te sirve para generar calidad. Revísalo y te levanto una no conformidad ok, y tú lo tienes que revisar, pero yo no puedo como auditor decirte, oye, deberías de llevar un formato de AMEF. A mí ya me tocó verlo. La norma no te pide, el ISO 9000 no pide AMEF. Te dice, necesitas de hacer una evaluación de los riesgos. Todo lo que dice. No te dice cómo, no te dice cuándo, no te dice dónde. Tú tienes que definirlo. Pero a mí me ha tocado escuchar auditores que levantan no conformidades. Es que, oye, me habla el cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Un certificado me levantó una no conformidad porque dice que no tengo AMEF. Le digo, ¿y dónde dice la norma que tienes que tener AMEF? No, pues no dice. Entonces, ¿por qué le aceptaste la no conformidad? No, pues es que él me dijo. Pero él no te puede decir, ok, por práctica de auditoría, por la norma ISO claro, 19011, no te puede sugerir nada. perfecto. Él no claro. puede hacer, él tiene que ir a tu sistema y decir, ¿qué dice tu sistema? ¿Cómo vas a determinar los riesgos? No, pues lo voy a hacer con una matriz de riesgo simple. Muéstramela. Y voy a ver si te funciona. Mi trabajo como auditor es ver que te esté funcionando. Sí, Oye, no, que lo hago con AMEF. Ah, muéstrame la AMEF. Voy a ver que esté bien hecho y luego voy a ver que te esté funcionando. Porque si tú me muestras una AMEF y tienes fallas, pues no te está funcionando, ¿verdad? claro. Por ejemplo, entonces ese ha sido el tema ahí con la ISO 9000 y creo que ha perdido mucha credibilidad en el medio. De hecho, lo último que escuché es que el número de certificaciones va para abajo a Ujú. nivel mundial. O sea, la gente ha dejado de certificarse en la ISO 9000. Y también otro problema que ha habido, es como todo el ser humano corrompe, hay una cosa que se llaman fábricas de certificados, que es un problema muy grave, que son empresas que Sí, tú les pagas y te certifican aunque no tengas nada. Mm, claro. sí, Y pues ese es ahí un ya, problema. claro, muy fuerte. Ahora, de todas Y las bueno, empresas pues que, ah, perdón, de todas las empresas que te ha tocado ayudar a que se certifiquen, ¿qué porcentaje de empresas realmente le dan un seguimiento correcto después de que tú les ayudas a certificarse? En promedio, yo te diría que menos del 10%. menos del 10%. Menos del 10%. Una ya cerró. Otra se cambió de certificador porque pensaba que era muy exigente el primero y se buscó uno Ujú. patito. Otra, ¿qué fue lo que hizo la otra? Otra sí lo tiene, pero como que le echa ganas por bombazos. O sea, cuando viene la auditoría, como que se ponen Sí, las pilas, ¿no? Pero claro. no lo mantienen todo el tiempo, pero sí lo mantienen. Pero tengo una empresa chiquita que es un taller de maquinados que no está certificada. Sin embargo, hizo el esfuerzo de implementación porque para él poderle trabajar a un cliente tiene que tener las cosas. Y justamente en LinkedIn, esta semana pasada, me ponía un comentario, me decía, Luis, estamos pasando nuevamente nuestra auditoría de evaluación de proveedores con el cliente y salimos con cero no conformidades por cumplimiento de esto y de esto. Ellos no tienen la certificación. Sin Pero embargo, siguen. los conceptos, y en esa empresa también implementé 5S. Entonces ahí implementas un taller de maquinados que tienen CNC. Es un taller chiquito, pero tienen como 3 NCs y todo eso. Sí. Y hacen piezas muy bien. Y el gerente está muy comprometido, un muchacho joven, muy comprometido con la manufactura y todo lo demás. Y le ha invertido a su gente y todo lo demás. Han tenido muchos problemas, estuvieron a punto de cerrar, volvieron a abrir y todo lo que tú quieras, Creo pero que han sí lo sigo mantenido en los LinkedIn a él sistemas también. han mantenido los sistemas, ¿cómo se llama? Y a pesar de que no les piden la certificación. Entonces, ese es el chiste, ¿no? Yo creo que ese es Sí. el chiste. Pero te digo, de las empresas que yo conozco, así certificada, que yo te diga una empresa certificada y que lo lleva de corazón y lo defiende, eh, no, No. no. Solo me ha tocado una vez y no fue una empresa que yo trabajé. Cuando yo era joven, me llevaron a visitar una empresa que se llama Tremec,
que hacen las cajas de velocidad. Y en Tremec, cuando llegamos a hacer una visita de benchmarking para la implementación justamente del QS 9000, me acuerdo que llegamos un grupo de varias personas que estábamos haciendo el benchmarking y llegamos con el gerente general, nos recibió, nos dice, bueno, váyanse a dar la planta, van a ir a ver todo esto, dice, pero dice, antes de que se vayan, y le dice al guía que nos iba a llevar, necesito que pasen a ver, y no me acuerdo el nombre del señor, vamos a ponerle un nombre, vamos a decir, pasen a ver a Antonio. Sí. No dejen de ver a Antonio, me dice, necesitan ver a Antonio. Antonio es el jefe del taller era un taller como de herramientales o de manufactura, era un chiquito, ¿no? Era un área de servicio dentro de la empresa. Entonces ya vimos todo el recorrido, terminamos. Y nos dice el guía, oigan, vénganse, ahí viene Antonio, tienen que platicar con él. Y Antonio era un señor, ya entrado a lo mejor entre sus 40, 50, venía caminando muy energético con su uniforme y abajo del brazo traía el manual de la norma, traía el QS 9000. Y él venía con su norma, ¿no? Y dice, oye, ven Antonio, ven, oye, que dice el jefe que quiere que les platiques. Y empieza así, literalmente, así como se los voy a decir el muchacho, oigan, qué bueno que vinieron, les voy a presentar mi taller, vénganse, y vénganse por acá, y miren, y aquí tenemos esto, y miren, tengo instrumentos de medición y tienen que estar calibrados, y aquí tenemos esto, y el taller impecable, así parecía quirófano, ¿no? Y tenemos esto, y mi gente, y esto, y el CPK, y tenemos que tener esto, y agarra y abre su manual. Y mira, porque la norma dice aquí, el manual, en aquel entonces el QS 9000 solo se comercializaba en inglés. Y empieza a leer, no, y es que el manual, y mira, aquí dice que tengo, y yo soy taller, entonces yo tengo aquí esto, y acá dice esto, y tengo esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro. Y súper así, ¿no? De esas que sales y dices, sales contento, este hombre le gusta lo que hace, ¿no? Sí, muchacho sabe. Y ya me acuerdo que terminamos la plática, regresamos con el gerente general de la planta, y bueno, ya, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron? Y todo eso. Y me dice, ¿vieron a Antonio? Y me dice, sí. No, impresionante, dice, el compromiso de Antonio, su conocimiento de la norma, su dedicación, la aplicación, el gusto por la norma, por la calidad del convencimiento. Me dice, Antonio no terminó la primaria. Órale. Y Antonio lee su norma en inglés. Ese es el lugar en el que yo he visto una gente así completamente comprometida con su sistema de gestión de calidad. Y el que Antonio esté comprometido con su sistema es resultado de la gestión del negocio, o sea, de la administración y de la implementación y la promoción de la cultura. Ese es el tipo de gente. Y solo una vez lo he visto en una empresa. Y Sí, fue ahí. sí, sí, sí. Cuando se quiere se puede, ¿no? Y el involucramiento pues de todo el sistema, de la alta dirección para que las cosas se den principalmente. Y yo siempre les digo, y lo vi en México, en una planta llevada por mexicanos, con mexicanos. ¿Eso qué quiere decir? Que Es- no somos nosotros, es la forma en la que llevas tus cosas. Sí, claro. Ahora Luis, hablando un poquito cambiando un poquito el tema ahora a lo que vienen siendo habilidades gerenciales. ¿Cuáles consideras tú que son las habilidades gerenciales o las habilidades que debe tener un gerente para que sea eficaz? Peter Drucker, el papá de la administración moderna, dice que cuando hablamos de ejecutivos, entiéndase por ejecutivo una persona que tiene un área a su cargo y tiene que dar resultados, ahí cataloga un gerente. Dice, estamos buscando una persona que sea buena en matemáticas, que sea buena con la gente, que entienda de estrategias, que pueda implementar las cosas, que pueda medir y que pueda hacer un montón de cosas. Y dice Peter Drucker, ese tipo de gente es un genio universal. Dice, ¿y sabe qué? Los genios universales son muy escasos. No los hay. Es muy raro que los haya, ¿no? Entonces, Drucker nos advierte de que es muy difícil encontrar una persona que tenga todo. Si nosotros nos vamos al tema de habilidades gerenciales, vamos a encontrar las habilidades gerenciales tradicionales. ¿Cuáles son? Liderazgo, gestión de trabajos de equipo, solución de problemas, manejo de conflictos, toma de decisión, comunicación, ¿sí? Esas son así como los de cajón, esas son las Lo que se básico. supone que tienes que desarrollar, pero si le hacemos caso a Peter Drucker, yo no voy a poder ser bueno en todas. Voy a ser bueno en unas y en las demás tengo que aspirar a ser suficientemente bueno, pero no voy a ser bueno en todas. Nadie puede ser bueno en todas. Si nosotros nos exponemos a estudiar otros modelos, por ejemplo, Toyota, tú dices, no, o sea, para Toyota es diferente. Un gerente
en Toyota, en el mismo libro del Toyota Way lo mencionan, dice, un gerente en Toyota, para que tenga una posición de gestión de proyectos y gerencia, tiene que haber estado 15 años en piso. Entonces, tú quieres ser gerente en Toyota, tienes que haberte ensuciado las manos en la línea durante 15 años. Tienes que ser experto en la manufactura de los productos para poder ser un gerente. Sí. Entonces, allí ya es diferente. Además, si nos vamos a otras cosas, y por ahí creo que en el blog saqué un artículo que le llamaba yo las otras habilidades gerenciales, yo me he encontrado quejas de directores y empresarios respecto a sus gerentes y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que un gerente tenga o sea, que vea todo el sistema. Entonces, es una cosa que le llamamos nosotros el pensamiento crítico. Si tú me preguntas a mí, deberías de tener las otras, pues sí, hay que estudiarlas, son las de cajón, pero pensamiento crítico, entendiendo pensamiento crítico, el cuestionarte lo que estás viendo. ¿Sí? Decía Taiichi Ohno, cuando usted vea una situación, pregúntese 5 veces por qué, para cada asunto, para que llegue a la causa raíz de cada asunto. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos preguntamos. Esta técnica que se llama el círculo de Taiichi Ohno, que dicen que Taiichi Ohno a sus supervisores los paraba en la planta y le decía, observe, órale. ¿Y Sí. qué observo? Pues toca ver qué ves. Y ahí los tenía hasta que observaran. Y la idea era preguntarse qué está pasando, cuándo está pasando, quién está haciéndolo, cómo está sucediendo, qué está haciendo y por qué está sucediendo. Todo eso, y hay que entender una cosa, el sistema de producción Toyota está basado en el pensamiento científico, porque todo esto viene del modelo de planear, estudiar, revisar y actuar que planteó Schwartz, que después Deming lo convierte en el ¿Qué PEVA, dice ahí? y esos dos sistemas están basados en el pensamiento científico. Y el pensamiento científico te dice, ve, observa, recopila evidencia, establece un modelo, verifícalo a ver si funciona y vuelve a entender. Por eso es un ciclo, porque es un ciclo continuo de aprendizaje. Es Claro. un ciclo en el que obtienes nueva información y vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando. Entonces, para mí, hoy, si yo digo un gerente, eso es lo que yo he notado que les falta, pensamiento crítico. Entonces, todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, 5 porqués, 5W2H, observar el proceso, esa es la otra cosa. Sal a observar el proceso. Si tú no sabes observar un proceso, si no sabes qué es un proceso y no lo sabes observar y luego no te lo cuestionas, estás telas. Entonces, Sí. para mí, esas son como las nuevas habilidades gerenciales. Y otra de las habilidades gerenciales, para mí, una muy importante, es que el gerente tiene que conocer y entender los principios del aprendizaje en el ser humano. Todo lo que nosotros como gerentes queremos lograr es generar buenos hábitos en nuestra gente. Si yo quiero que mi gente, ¿sí?, haga una solución de problemas, yo necesito que tenga el hábito de detenerse, observar, recopilar información, hacer análisis, presentar esto, cuestionarse y otra vez. Si no tiene esos hábitos, de nada me sirve. Entonces yo necesito que mi gente aprenda a seguir rutinas productivas. Pero ¿qué me he encontrado yo? Directores y gerentes que dicen, no, es que yo ya le dije a la gente qué hacer. Y nosotros en capacitación tenemos una máxima, decir no es entrenar, ¿sí? Si tú quieres entrenar a la gente, tienes que implementar procesos de entrenamiento y el proceso de entrenamiento toma tiempo. Y formar hábitos y rutinas y habilidades toma tiempo. Y la otra cosa, a lo mejor les ha tocado vivirlo, o por lo menos como auditor de calidad. Encuentras una no conformidad y ¿qué hace la gente? No conformidad en ventas, manden capacitar a los vendedores. No conformidad en el laboratorio, manden capacitar a los del laboratorio. No conformidad en manufactura, manden capacitar a los... No, espérate, a lo mejor no es un problema de capacitación. capacitación y no es un problema de entrenamiento. Por eso primero tienes que saber analizar tus procesos con pensamiento crítico. Si es un problema de habilidades, entonces una opción es dar un curso. Un curso es para dar conocimiento, no sirve para otra cosa, reflexión, sensibilizar y todo eso. ¿Quieres desarrollar habilidades? Entonces tienes que entrenar en piso. Y entrenar en piso es que mis supervisores sepan entrenar en piso, estar con la gente y sigan el ciclo de entrenamiento en piso, que es diferente al de capacitación, y entonces entrénalos y estar supervisando y durante un tiempo tener separado por módulos qué es lo que quieres que aprenda la gente hasta que lo logre. Oye, pero también a lo mejor la gente lo que necesita es acceder al conocimiento.
No necesita. Entonces necesitas hacer el conocimiento accesible. ¿Cómo haces el conocimiento accesible? Por ejemplo, teniendo los instructivos, así como en la foto que estoy viendo ahí atrás que tienen ustedes, ahí donde está el operador, están los tableros de información. Y en esa información puedo tener tableros de información con indicadores, KPIs, pero puedo tener una instrucción de un solo punto. ¿Sí? Un OPL, un One Point Lesson, en donde ya los operadores aprendieron un punto, hicieron un OPL y lo pusieron en la línea y yo puedo ir a consultarlo. Eso Claro. sirve para el aprendizaje. No te tengo que mandar a un curso, tengo que poner el conocimiento accesible, Sí, ¿sí? Decía el mismo, no me acuerdo si era Masaki Mai, dice que el estándar tiene que estar disponible en el área de trabajo para que la gente lo tenga presente. Y a mí me exacto. ha tocado ver empresas que agarran, tienen así como esta, y eso es muy típico en las japonesas, que lo tienen en papel, no tienen computadoras, tienen Ujú. papeles para que la gente los vea. Pero ¿qué pasa en las empresas occidentales? Agarran y dicen, lo metimos en una computadora. Y para poder llegar al documento tienes que meterte durante 5 minutos para encontrar el documento y jalarlo en la computadora. Entonces, sí está en la computadora, pero no está disponible para la gente. Entonces, la Exacto, gente no lo tiene presente porque no lo está viendo. exacto. Entonces, si yo entiendo cómo la gente aprende, yo puedo trabajar mejor. Y una cosa muy importante, que seguramente ustedes lo han vivido, es el tema de que el gerente tiene que entender el error humano. La gente se equivoca. ¿Podemos evitar el error humano? No, no puedes evitar que la gente se equivoque. Lo que puedes hacer es evitar que el error se convierta en falla. Entonces, si tú entiendes, y ahora, ¿por qué se equivoca la gente? Le cambias el entorno de trabajo. Así, de un día para otro, le volteas todo y ahora, entonces la persona está acostumbrada a que las cosas están en un lugar y ahora en lo que se vuelve a acostumbrar se va a equivocar. Si la Claro que persona sí. está estresada por la razón que tú quieras, ambiente de trabajo, presión laboral o lo que sea, problemas familiares, lo que sea, la persona está distraída y las distracciones emocionales generan errores. Por eso en Disneylandia, antes de que salga un personaje, primero checan cómo se encuentra emocionalmente y si no está, entonces no lo sacan, no lo disfrazan y no lo sacan, lo dejan trabajando atrás. Y como esa, hay muchas razones por las que la gente se equivoca. Entonces, yo pienso que una persona tiene que entender el aprendizaje y el error humano, cualquier gerente tiene que entender de procesos, de observación de procesos y pensamiento crítico, aparte de las otras tradicionales. Sí, Y claro. eso es lo que te diría Lo, yo lo, ahorita. lo No es lo principal. común, no es lo que vas a encontrar en los programas de desarrollo de habilidades. De hecho, las características tradicionales, como tú las mencionas, que son comunicación, solución de problemas, manejo de conflictos, son, digamos que son derivados, tendrían que ser derivados de las otras que tú mencionas, que son pensamiento crítico, pensamiento científico, y yo le agregaría incluso pensamiento creativo. Ujú, la Este, creatividad. y esas habilidades comunes o que en todos lados nos las hallamos en habilidades gerenciales, ¿no? Para mí debieran ser lo que resulta de estos tres tipos de pensamiento, ¿no? Así es como lo vemos. Fíjate que me gusta mucho escuchar lo que estás ahorita mencionando porque Sachariel y yo siempre hemos también platicado de ese tipo de cuestión y cada vez más que conocemos personas como tú y otros que hemos ido conociendo, estamos bien seguros que vamos por buen camino porque eso es lo que nosotros proponemos. Este, y algo que a mí me gusta mucho, de hecho, en el libro de Toyota Way, tiene algo así como que el sistema TPS no lo entiendes o no lo vas como comprendiendo si no lo empiezas a vivir, inclusive dice ahí que en tu vida diaria, ¿no? Como si no lo apropias como parte de ti. Ujú. Y muchas de las veces como que lo solamente se apropia como que el TPS es parte del trabajo y saliendo del trabajo ya no hay TPS, ya no existe. Y bueno, en este libro me gusta Una mucho forma cómo de lo... vida, es una forma Exacto, de vida. exacto. Si tú observas, yo le digo a la gente, observa todos los días, lleva una bitácora de lo que observaste, porque eso te va a servir, ¿sí? Te va a servir cuando estés en la planta. Tienes que hacerte el hábito, pero no puedes tener un hábito dentro de la empresa y un hábito fuera de la empresa. Sí, El hábito lo tienes en todos lados, ¿sí? El hábito de estar volteando, cuestionarte, esa inquietud, como dices, ese pensamiento,
creativo que va ligado con el pensamiento curioso, ¿no? Sí. Yo les digo que tenemos que ser curiosos profesionales, Ujú. ¿sí? Y preguntarnos por qué, por qué, por qué, por qué, qué es esto, qué hace esto, qué hace esto aquí, por qué está aquí, por qué no funcionó, a ver, y escarbarle, ¿no? Y esa es una cosa que luego no nos gusta, bajar a piso, ¿no? Tanto así que la diferencia, por ejemplo, en los libros de Toyota te dicen que los escritorios en Japón de los supervisores están en la línea Sí, y sí, en México el escritorio del supervisor está en una oficina. Entonces, sí. Sí, de hecho, nosotros, Sacharel y yo nos conocimos en una empresa japonesa. Hay unos rincones que le llaman hot corner. La hot corner es como la esquina donde están los indicadores y las herramientas. Y ahí es donde se hacen las juntas y la discusión. Y al ladito de la hot corner está el escritorio a mí me tocó ver hasta del gerente, no está el gerente, está el supervisor, están los jefes de grupo. Y porque pues son parte de prácticamente toda la manufactura. Y ahorita que decías de las herramientas, me acuerdo mucho que en una auditoría, precisamente, antes de la auditoría en el área donde yo estaba, iba a haber una visita más bien, y empezaron a cambiar todos los formatos, imprimieron en limpio, se empezaron a actualizar con la información que estaba en el formato anterior. Y entonces uno de los japoneses le llamó mucho la atención eso, y preguntó que por qué las hojas estaban muy limpias. Y entonces les dijo, las acaban de cambiar, ¿verdad? Y voltean con el encargado del área y pues no hay nada que decir. Y entonces el japonés dice, cuando una hoja, no, porque él contestó, lo que pasa es que ya estaban muy sucias y muy arrugadas y daban mal, se veían mal. perfecto. Y entonces el japonés le dijo, cuando las hojas están sucias, arrugadas, rayadas, quiere decir que si son herramientas, quiere decir que se están usando. Por eso es mejor ver los formatos tal como están. Claro. Yo así vería que ustedes están trabajando conforme nosotros lo estamos requiriendo, ¿no? Eso se quedó así como la anécdota. Y después ya, a manera de broma, la gente decía, mira, mi formato está sucio, así como dijo el japonés, quiere decir que sí lo estoy usando, para que no me vayas a decir que lo cambie, decía. Claro, no. Y por ejemplo, yo te puedo decir que en términos de ISO 9000, cuando llega un auditor a hacer auditoría, a mí me ha tocado hacer auditorías y presenciar cosas como esas, pues vas a revisar evidencias de la última semana, el último mes, tienes que revisar hasta la última auditoría, entonces vas pidiendo muestras. Y de repente pides las muestras y te encuentras que todos los formatos están llenos, con el mismo color de pluma, con el mismo tipo de letra. De Y letras. en el área hay como 7 personas y no hay forma, no hay forma. Y además los papeles nuevecitos, así sin arrugas ni nada. No, eso no es cierto, ¿sí? Si los papeles, como tú bien dices, si los papeles se usan como son herramientas, se va a notar ahí el uso, ¿no? Es como un libro, ¿no? Como tú dices, oye, y tu libro, pues mi libro se está deshojando y está todo rayado Claro. y tiene hojas dobladas, ¿por qué? Y los tengo yo, mis libros aquí tienen marcado oscuro, ¿no? Porque siempre que los estoy consultando se van ensuciando. Pero tú te das cuenta cuando un libro nunca lo han abierto. Y lo mismo pasa con eso. Creo que es una excelente experiencia esa que comentas. Ahora, Luis, por ahí comentábamos en un inicio de los programas gerenciales. ¿Ya como consultor te ha tocado conocer alguna empresa que haya replicado o que esté llevando un programa similar de programas gerenciales? Yo conozco empresas con fuertes programas gerenciales, ¿no? O sea, conozco empresas que invierten mucho en capacitación. Creo Ok, que sí conozco empresas sí, que le invierten mucho, mucho a ok. su gente, mucho a la capacitación, la verdad. Yo te digo, me doy hasta el tiro en el pie cuando hablo mal de la capacitación, porque a eso me dedico, ¿no? Pero también he ido aprendiendo que muchos esfuerzos de capacitación, aunque se hacen, están mal encaminados. Entonces, no se les da seguimiento en piso. Ya saben ustedes, ¿no? Planear, ejecutar, verificar, actuar. Si no verificas, decía Deming, le decía cuando fue a visitar a los japoneses, no se trata de planear y ejecutar, no, se trata de verificar y ver si funcionó y cierras el Claro. ciclo, ¿no? Ya. Entonces, lo que puedes observar con las actividades de capacitación en todos lados es que no se le da seguimiento. Entonces, de nada sirve que tú agarres y mandes capacitar a un mando en lo que tú quieras si no vas a darle seguimiento de que lo implemente en piso.
Claro. Entonces, ese es el tema. O sea, el tema es, sí, las empresas están invirtiendo mucho, sí, te vas a encontrar una persona que tiene la iniciativa de echar a andar lo que aprendió, pero esas son como pepitas de oro. No hay muchas. Los otros tienen que haber un seguimiento. Hay una frase que leí una vez y que me gusta mucho, y que dice que el entrenamiento y la capacitación no es un evento, es un proceso. Entonces, no se trata de, ya pasaste las 4, 8, 10, 12, 14, 20 horas de capacitación, tan, tan. No, tiene que haber oportunidades de implementación para que la gente aprenda, porque el aprendizaje se da cuando implementan en piso, Claro. no cuando están en el taller. Si yo no te doy oportunidades para, o sea, ¿de qué caso tiene que vayas a un curso de 5 veces si luego nunca lo echaron a andar? Nunca les dieron tiempo, el jefe nunca dio chance, nunca dieron recursos y todo eso, y vuelven a los 2, 3 años otra vez curso, y la gente llega otra vez, sí, porque no lo estás implementando. Entonces, el problema no es si la gente capacita. Yo conozco empresas que dedican muchísimos recursos a capacitar a sus mandos. El problema es el seguimiento y la implementación. Ese es el problema. No, el problema es si capacitan o no. Sí, que siento que cada vez más empresas capacitan a su gente e Pero hablando invierten. específicamente, perdón, hablando específicamente de habilidades gerenciales. Sí, hablando de habilidades Así, gerenciales, ok. sí, hablando de habilidades gerenciales, o sea, le invierten en las habilidades gerenciales, pero luego no las implementas, no las bajas. Una de las premisas para la buena capacitación es tú dale capacitación a la gente. En general, le das a dar capacitación a la gente por varias razones. Una es para incrementar su conocimiento general, pero no estás esperando que lo apliquen, es como para que lo sepan, ¿sí? Mm, Otra es que tú estás preparando a la gente para el siguiente nivel, o sea, lo estás preparando para que esté listo para una promoción. Pero hay mucha gente que capacita a su gente y la promocionan, pero no aplican las cosas, sino que nada más cumplieron con el requisito del currículum. sí. Pero la verdadera razón para capacitar es para que la gente lo aplique y Claro. resuelva y mejore. Entonces, el chiste es que la gente hay que capacitarla cuando lo necesita. Y muchas veces en las empresas programamos de acuerdo a un calendario de recursos humanos que dice, pues ahora nos toca, hicimos una evaluación de clima laboral, o hicimos una evaluación de lo que quieras, y salió que la gente dice que los gerentes, pues, le hablan feo a la gente. Entonces vamos a darle un curso de atención al servicio a los clientes, a los gerentes, o de comunicación, o lo que sea. Pum, lo avientas. Y hasta el siguiente año van a ver si funcionó. Oye, pero lo aterrizaste, o sea, viste que no, nunca nadie checó, sino que hasta el siguiente año checas. Entonces, sí, la gente invierte en programas de capacitación. No, obviamente hay de todo, hay programas de habilidades gerenciales de 8 horas, 12 horas. Y ahorita, por ejemplo, yo traigo un programa con unas empresas, es un programa de 60 horas, repartido en 5 meses, Mm. ¿sí? Porque Entonces, lo tuyo es un proceso, ¿verdad? No es un una proceso, plática, no exactamente, es no es un un curso, proceso. es un programa. Y les damos temas, los reflexionan y les damos tiempo de que lo apliquen y luego los volvemos a ver y qué hiciste, ya, órale, ahora, y qué sigue, y qué sigue, y así Exacto. durante meses. Eso no es común que te acepten un programa así, pero sí te aceptan mucha capacitación. El problema es el seguimiento, el Sí, problema es la implementación. precisamente eso que tú mencionas, el seguimiento. Edgar y yo llegamos a la conclusión también, ahora en las capacitaciones de Lean Manufacturing, lo que estamos haciendo es, cuando vamos con alguna capacitación a alguna empresa, ya les decimos, ¿sabes qué? Es requisito que se tiene que desarrollar un proyecto relacionado a lo que vimos de Lean Manufacturing, pero ahora implementado en tu planta de trabajo, ¿no? Por los muchachos que tomaron el curso. Digo, a Claro. pesar de que traemos la parte práctica, pero ya lo estamos poniendo como requisito. ¿Para qué? Pues para asegurar que ellos también vayan a implementarlo y que se vayan viendo los resultados, ¿no? Que ellos mismos vean los resultados y los beneficios de todo eso. Claro, y te digo, ya no es tanto vender la capacitación, es vender el programa, porque tú dices, oye, te voy a vender la implementación y uno de las etapas es la capacitación, pero al Ujú. final el chiste es echarla a andar, porque ya cuando le echan a andar la gente, mira, es como decían cuando yo estudié en la facultad de electrónica, decían el circuito en papel ya jala. ¿Sí? Entonces, pero no es lo mismo. O sea, una cosa es tomar un curso de 5 veces y otra cosa es llegar y que la gente te diga, no, es que no tengo tiempo. No, sabes que es que mi jefe dice que tenemos que sacar esto primero. No, sabes que es que yo me voy a mi hora y no me puedo quedar 5 minutos a limpiar. No, pues es que no nos dieron trapos. Una cosa es echar a andar la metodología y otra cosa es tomar el curso. Claro. Y realmente en la implementación que yo, por ejemplo, yo lo que he buscado es diferenciar. Una cosa es el curso de 5 veces para la gente
y una cosa es el curso de 5S para los que van a implementar. Son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí en el primero les estoy enseñando la metodología y limpiar, separar, ordenar, etiquetar y el diablo. Pero acá tienes que planear el proyecto, tienes que conseguir los recursos, te vas a topar con esto, tienes que hablar con el sindicato, tienes que implementar, vas a tener que medir, tienes que reportar, tienes que bajar con la gente, tienes que estar motivando, tienes que sacar pósters y tienes que hacer la cuarta y la quinta S. Si no haces la cuarta y la quinta S y no lo aterrizas en programas de inducción para los nuevos, si no lo conviertes en programas de capacitación continua para la gente, ¿qué caso tiene hacer un 5S si luego en 6 meses ya rotaste 20 personas y a esa persona no le diste en la inducción sobre 5S? Pues regresas a lo mismo. Entonces, tiene que ser así, o sea, tiene que ser, y es difícil que la gente acepte ese tipo de cosas porque estamos acostumbrados a la solución rápida. Queremos una pastillita que nos arregle el mal, pero no queremos todo el proceso. Como dicen, todo el mundo quiere la fama, pero nadie quiere todo lo que implica llegar a la fama, ¿no? Y Sí, ese es el reto que tenemos nosotros. Siempre se quieren resultados inmediatos, ¿no? En las empresas. Y ese es el reto. Y lo mismo pasa con el ISO 9000. Todo el mundo quiere el ISO 9000, pero como yo les digo, oye, ¿cuánto tiempo me toma implementar un ISO 9000? Pues depende del tamaño de la empresa, 6, 18 meses. Le digo, pero tener calidad te puede tomar 5 o 10 años. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, Sí, claro. pero la gente no estamos como que programados para la carrera de resistencia. ¿Sí? Se nos Estamos hace muy pensando que largo todos. siempre. Sí, y esto es largo plazo. Todo lo que es calidad, todo lo que es manufactura esbelta, estamos hablando de largo plazo, no estamos hablando de resultados inmediatos, pero pues hay también toda una cultura de inmediatez, ¿no? Ahora con todo esto de la tecnología queremos resultados y cosas rápidas, pero hay cosas, las culturas, la gente no cambia su cultura en 2 días. O sea, puedes implementar un robot en 3 semanas, pero no puedes hacer que la gente cambie su cultura en 3 semanas. Eso te va a tomar meses o años. Sí, así Entonces, es. todas estas técnicas de calidad de manufactura tienen que uno pensar en términos de años. No, Claro. no puedes estar pensando en meses o en días porque, pues, digo, sí se Sí, puede, pero no, sí funciona, ¿no? no va a ser efectivo. Exactamente. Ahora, Luis, ya para ir cerrando, ¿qué recomendarías a la gente que apenas está involucrando tanto en temas de calidad como a alguien que tal vez ya está involucrado, pero que quiere subir a puestos gerenciales? ¿Qué recomendaciones darías tanto para temas de calidad como habilidades gerenciales para alguien que apenas está involucrando en eso? El mismo Peter Drucker decía que nadie que no haya trabajado debería de estudiar administración. Con todo respeto para los licenciados en administración. Entonces, yo te diría trabaja, ¿entiende? Y luego prepárate en esas técnicas, porque fíjate, no son, yo no le llamaría inclusive habilidades gerenciales, le llamaría, algunas son habilidades interpersonales. O sea, la comunicación, manejo de conflictos son habilidades interpersonales y eso es algo que tenemos que tener, no importa nuestro En puesto. cualquier nivel, ¿no? Sí, liderazgo, comunicación, manejo de conflictos, son habilidades interpersonales. Y la pregunta es, ¿quién trabaja sin gente? Nadie. Entonces aprende esas cosas, te van a servir y no importa en qué nivel estés. Si ya las tienes, comunicación, algo el liderazgo no tiene que ver con la jerarquía. El liderazgo es la capacidad de influir en otros y puedes influir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, liderazgo, colaboración, aprender los principios de colaboración. Todo eso es importante, no importa en qué nivel estés. Ya para las gerencias, y te voy a decir una cosa, también está el tema del gerente idealizado. O sea, el gerente, lo que se supone que hace un gerente, y justamente hoy también tuve una plática con un cliente potencial en el que me decía, yo tengo gerentes, pero mis gerentes no hacen gerencia, ¿eh? Y eso es muy común. Nosotros decimos, ay, yo quiero ser gerente, pero muchos gerentes, yo conozco muchas empresas donde los gerentes no hacen actividades de gerente, hacen actividades de supervisor o hacen actividades de experto, ¿sí? Sí. Y también hay directores que no hacen actividades de dirección. Entonces, una cosa es el título, otra cosa es el debería ser y otra cosa es el es. Y son tres cosas y a veces no coinciden. No más. Entonces, si tú quieres ser un gerente, tienes que aprender, un buen gerente que agregue valor y todo eso, tienes que aprender primero pues las habilidades básicas, ¿no? Las interpersonales básicas y prepararte mucho en el tema de toma de decisión. La toma de decisión, que lo puedes aplicar en cualquier nivel, pero la esencia de un gerente es tomar decisiones.
a diferentes niveles, en algunos casos estratégicas, en otras operativas. Entonces, para mí, en lo que te tienes que ir formando es en toma de decisión y la otra es manejo personal de tu tiempo. Si tú no puedes administrar tu tiempo, no puedes administrar un área. Entonces, si tú no puedes controlar tu día a día y te come el tiempo y no sabes hacer una lista de pendientes y no sabes organizar tu agenda y no sabes controlar interrupciones y no sabes decir que no a lo que no es importante y priorizar, olvídate de ser gerente. Sí. La otra, hay un libro por ahí que se llama Todo lo que usted necesita saber para ser un gerente extraordinario y un líder excepcional. Creo que el autor se llama Marcus Buckingham y creo que ya no está en edición, además. Mm. Pero él tiene una frase muy fácil. Si no te gusta tratar con gente, no te vuelvas gerente nunca. Así de Mejor vete fácil. por la ruta de ser un especialista técnico. Pero si no te gusta, porque problema con el que me encuentro mucho, gente que no le gusta tratar con la gente. Sí. Se desespera y los ascendieron porque son especialistas y eso es era la gente porque sabe mucho, eso no. Entonces, primero pregúntate, ¿por qué quiero ser gerente? Y creo que por ahí en mi blog tengo un artículo que dice, o sea, ¿quieres ser gerente? Pregúntate, ¿por qué quieres ser gerente? Y mucha gente quiere ser gerente por el sueldo, Por el pero sueldo. no te gusta trabajar con gente, no te metas a eso. Oye, no es que a mí lo que me gusta es la parte técnica, no seas gerente, porque gerente es otra cosa. Son finanzas, gerentes son presupuestos, gerentes estrategias, gerentes manejo de conflictos, gerentes es ver, oye, no, a mí eso no me gusta, entonces no seas gerente. Pues sí. Entonces, primero pregúntate por qué quieres ser gerente, pero si es por el sueldo y no te gusta tratar con gente y no te gusta la parte de administración, te va a ir mal. Y Mejor conozco no te gentes que metas. la sufren y sí, no te metas en eso. Entonces, más bien yo te diría, si te quieres preparar para la administración, es porque te gusta organizar gente, te gusta hacer planeación, ¿sí? Te gustan los sistemas, te gusta pensar en términos de procesos, sistemas, te llama el tema esto de la calidad, los sistemas de gestión, los sistemas de manufactura esbelta, pero a nivel implementación, no ejecución. Si lo que te gusta Sí. es ejecutar, vuélvete experto técnico. Si lo que te gusta es gestionar y ver que todo el mundo haga las cosas, decían por ahí en un libro que se llama Las empresas que perduran, dicen los autores Collins y el otro. Dice, el chiste de un buen gerente es una persona que crea relojes. Le da la cuerda y el reloj da la hora. Mm. Dice, pero los gerentes especialistas son gente que quiere estar brillando. Ellos siempre dan la hora. Ellos son Mm. los que saben. Ellos no crean sistemas. Ellos no crean métodos. Ellos son los que tienen que brillar y ellos dan la hora. Dicen, las empresas que perduran no tienen gerentes que dan la hora, tienen Mm. gerentes que crean relojes. Y te dice Mm. una cosa, la gente que crea relojes no sale en las revistas, en las revistas salen los que dan la hora. Dice, entonces, los gerentes que crean relojes les gusta estar tras bambalinas. Ellos crean los sistemas y hacen que la gente haga las cosas y ellos se congratulan en ver que funciona el reloj, no en estar dando la hora. Entonces, Sí, claro. lo que diría es, primero piensa por qué quieres ser gerente, porque te puedes llevar topes bien feos. Sí, sí, sí. Muy bien, pues muy interesante, Luis. Aquí digo, yo creo que con esto terminamos la entrevista. ¿Dónde puede seguirte la Claro que gente? ¿Dónde sí. te puede encontrar? Ahí en el blog, en el www.luisiturriaga.com, ahí publico experiencias de temas de calidad, algunos de estos temas de manufactura y sobre todo de las habilidades gerenciales, ahí me pueden localizar. La página está ahí en internet y también está igual en Facebook, luisiturriaga.com y en Twitter, Luis Iturriaga. Ahí me pueden seguir, pero de la página web ahí los mando a todos lados. Perfecto. De igual vamos a poner la liga ahí en el video para que se enlace a tu página. Pues muchas gracias, Luis, por tu tiempo. Nos excedimos un poquito, pero muy interesante, la verdad. Muy interesante todos estos temas. Pártelo en dos videos. Pártelo en dos videos, no pasa Sí, nada. ¿verdad? No, muchísimas gracias, un gusto poder platicar y sobre todo ver que haya gente que esté tratando de promover estas cosas. La verdad es que felicidades, en mi época no había de eso. Entonces, mucho Gracias. sufrirla en carne propia, pero bueno, aquí están ustedes para promover estas técnicas y todo eso, y creo que es muy importante, hace falta mucho de esto todavía, y qué bueno que estén haciendo el esfuerzo con estos videos para hacerle llegar a la gente más reflexiones.
y pues mucho éxito y estamos en contacto. Gracias, sí, muchas gracias. Ahí estamos en contacto de todas maneras. Claro que sí. Bueno, Muchas gracias, Luis. La hasta- verdad que tu plática estuvo genial y esperemos que más adelante volvamos a seguir a platicando de coincidir. estos temas. ¿Ok? Claro que sí, con mucho gusto las veces que sea necesario.